Si tuviera la cara de una persona que tiene contacto frecuente con otros, no importa cuán buenas fueran sus habilidades de actuación, las posibilidades de ser expuesto serían extremadamente altas. Ahora que tengo más libertad de movimiento, debería recopilar información y explorar varios métodos. Entonces, no irás a la prisión subterránea. Iré. Pero ya te consideran oficialmente muerto. Puedo cambiar a la cara de alguien que pueda entrar en la prisión subterránea cuando sea necesario. Mongmuyak cerró la boca ante la clara respuesta de Maak Yeongun. Sin embargo, había una preocupación que no podía evitar tener. Usar la máscara de piel humana de una persona viva significaba, en última instancia, que la persona tenía que ser asesinada. Pero si los incidentes de desapariciones o muertes continuaban ocurriendo dentro del Palacio Imperial debido a eso, la situación podría escalar gradualmente. Así, Mongmuyak expresó cautelosamente su opinión. Mi señor. Si puedo decirlo, cambiar de caras. El momento en que baje a la prisión subterránea será la última vez, obviamente, si cambio con frecuencia, surgirán problemas, así que no te preocupes demasiado. Afortunadamente, Maak Yeongun estaba al tanto de las preocupaciones. Maak Yeongun agarró la mano de Mongmuyak, lo ayudó a levantarse y dijo: Seokchun no sabe sobre esto, así que Mongmuyak, por favor infórmale. Entendido. Entonces, por favor, continúa con el trabajo. Suisi. Con esas palabras, la figura de Maak Yeongun desapareció como si se hubiera dispersado. Al ver esto, Mongmuyak chasqueó la lengua y murmuró: por supuesto. No había forma de que esta persona monstruosa pudiera haber muerto de una manera tan fútil. Oficina de Selección del Sexto Cuerpo de Guardias de Uniforme Bordado. La Oficina de Selección del Sexto Cuerpo era una agencia de investigación, y su líder era la comisionada de pacificación Soyerin. Y el puesto que asistía al líder de la Oficina de Selección del Sexto Cuerpo era el comandante de 1000 hombres de la Oficina de Selección del Sexto Cuerpo, y no era otro que el guardián de uniforme bordado enmascarado Marrayeon. Era tarde, pero Marrayeon estaba trabajando. La comisionada de pacificación Soyerin estaba ocupada actualmente, ya que había sido nombrada como supervisora adjunta de la selección de los guardias de uniforme bordado, por lo que Marrayeon tuvo que asumir la responsabilidad del trabajo actual. Lo que resultó en frecuentes desvelos. Especialmente en este día, tuvo que quedarse y organizar los registros de incidentes debido a los eventos que habían ocurrido en la enfermería de los guardias de uniforme bordado y en el palacio del príncipe Gyeongjin, por lo que tomó aún más tiempo. Susurró. Mientras escribía los registros así. Toc toc. Alguien llamó a la puerta de la oficina. Marrayeon dejó de escribir los registros y levantó la cabeza. No había sentido a nadie acercándose fuera de la oficina, así que golpear la puerta significaba que la persona podría evadir sus sentidos. Es el comisionado de pacificación. Por un momento, pensó que podría ser el comisionado de pacificación, pero al pensarlo de nuevo, no lo era. Si fuera el comisionado de pacificación, habría entrado sin molestarse en golpear, ya que ella era la líder de este lugar en primer lugar. Así, los ojos del comandante de 1000 hombres Marrayeon se llenaron de vigilancia mientras se levantaba de su asiento. Y mientras reunía energía interna, abrió la boca. ¿Quién es? No hubo respuesta. Los ojos de Marrayeon, visibles a través de las rendillas de su máscara, se agudizaron. No podía sentir ninguna presencia, pero alguien había llamado a la puerta. Y no hubo respuesta a su pregunta. ¿Cuál era su intención? Justo cuando estaba a punto de levantarse lentamente de su asiento y asumir una postura de combate. Zat zat. Se escuchó el sonido de pasos caminando por el pasillo fuera de la oficina. Y los pasos fueron de un lado a otro alrededor del entorno unas cuantas veces antes de acercarse finalmente a la puerta de la sexta oficina de selección. ¿Qué está pasando? Debería haber alguien que había llamado a la puerta frente a la oficina. Sin embargo, a pesar de que los pasos de la persona que acababa de aparecer habían llegado frente a la puerta de la oficina, no se podía escuchar ninguna conversación. Toc toc. Se escuchó nuevamente el sonido de un golpe en la puerta. En esto, el comandante de 1000 hombres Marrayeon abrió la boca. ¿Quién es? Justo cuando su vigilancia estaba en su punto máximo. Una voz vino desde fuera. Comandante de 1000 hombres Marrayeon, él me envió. Al escuchar esas palabras, los ojos de Marrayeon se entrecerraron. Finalmente, Marrayeon dejó escapar un suave suspiro y dijo: entra. Cric. Cuando se abrió la puerta, apareció un hombre de mediana edad con una barba corta que llevaba una túnica azul. Solo con ver la túnica azul, se podía decir que era un guardián de uniforme bordado como Marrayeon y ocupaba el cargo de comandante de 1000 hombres. En el momento en que Marrayeon lo vio, sintió que la irritación se apoderaba de él. Le dije que no enviara a nadie a la sexta oficina de selección. No esperaba que su maestro y la persona a la que se refería como él enviaran audazmente a alguien incluso al lugar donde él estaba, sabiendo que él estaba ausente debido a la selección de los guardias de uniforme bordado. O quizás fue porque sabía que él estaba fuera que estaba cometiendo tal acto descarado. Mientras tanto, el comandante de 1000 hombres de los guardias de uniforme bordado con barba abrió la boca. Incluso si es una cara que no te gusta, no deberías al menos saludarme. Se me informó que solo nos encontraríamos en el punto de contacto o en su residencia. No es así. Vaya, estás bastante nervioso. Bueno, entiendo que te preocupan los ojos a tu alrededor, pero comandante de 1000 hombres Marrayeon, no estás en posición de ser exigente, ¿verdad?
Con esas palabras, el comandante de 1000 hombres de los guardias de uniforme bordado con barba apuntó con su dedo hacia el abdomen de Marrayón. La implicación de esto era simple. Era el Benino Ugeu, agárrate. Aunque estaba oculto detrás de la máscara, Marrayón estaba apretando los dientes. Si tan solo no se hubiera vuelto adicto al Benino Ugeu y hubiera adquirido una debilidad, no tendría que soportar tal humillación. Marrayón apenas reprimió su ira y dijo: cierra la puerta. Ja ja ja, sí, mantén esa actitud obediente, incluso si tienes quejas, el que necesita debe actuar con buenos modales, Marrayón. Antes de que pudiera terminar su frase. Zat. Ah, zamp. Los ojos del comandante de 1000 hombres con barba se pusieron en blanco y se desplomó hacia adelante. Detrás de él estaba un eunuco de mediana edad con una túnica oficial roja, sonriendo. Marrayón no pudo ocultar su asombro ante la repentina aparición del eunuco. Lord Howe. El eunuco no era otro que el eunuco Howe, el supervisor del depósito occidental. ¿Por qué había aparecido de repente el supervisor del depósito occidental en la sexta oficina de selección de los guardias de uniforme bordado? Además, ¿qué significaba esta acción repentina? Justo cuando estaba confundido. Iba a esperar un momento, pero no había necesidad de esperar, comandante de 1000 hombres Marrayón. Con la voz única y la forma de hablar que salía de la boca del eunuco Howe, las pupilas de Marrayón temblaron. Esta voz es... Capítulo 256. Capítulo 256 La marca, 3. Iba a esperar un momento, pero no había necesidad de esperar, comandante de 1000 hombres Marrayón. Esta voz es... La forma única de hablar y la voz familiar. En el momento en que la escuchó, el comandante de 1000 hombres Marrayón, con ojos penetrantes, reconoció de inmediato de quién era la voz. Tú podrías ser Maak Yeongun. Oh, tienes buena memoria para las voces. Marrayón no pudo ocultar su sorpresa ante la respuesta que escuchó. El hombre con una cara sonriente que se parecía al comandante del depósito occidental, el eunuco Howe, no era otro que Maak Yeongun. Así que estabas vivo. Como rama de investigación, la sexta oficina de selección no había podido ocultar su desánimo al creer que Maak Yeongun había sido asesinado. Dado que había sido atacado mientras se encontraba en estado crítico tras chocar con su maestro y el líder de la sexta oficina de selección, la comisionada de pacificación Soyerin, no había dudado de que Maak Yeongun naturalmente sobreviviría. Pero al verlo vivo así, no pudo evitar sentirse asombrado. Los ojos de Marrayón se entrecerraron a través de las rendillas de su máscara mientras miraba el rostro que llevaba la máscara de piel humana de Maak Yeongun. Ah, ¿qué es exactamente ese rostro? No me llamaste eunucho Howe hace un momento. Lo dije, pero ¿cómo obtuviste ese rostro? Marrayón no pudo terminar su frase. El líder del depósito occidental, el eunucho jefe Howe, no solo era un eunuco de alta posición, sino también un confidente del príncipe Gyeongjin, una de las figuras influyentes del país. Llevar la máscara de piel humana de una persona así y andar por ahí era extremadamente peligroso. Si llegara a ser expuesto, podría voltear el palacio imperial de cabeza. Te preocupa que pueda causar problemas. No solo problemas, pero sabes que todavía tengo algo que recibir de ti, ¿verdad? Ah, eso es cierto. Marrayón había hecho un trato con Maak Yeongun. Él acordó proporcionar información relacionada con la prisión subterránea y ofrecer asistencia cuando fuera necesario. Por supuesto, el precio era la eliminación del Benino Ugeu en su cuerpo. Digamos que hay algunas circunstancias respecto a esta cara, pero no te preocupes, no causará ningún problema. Además, por lo que vi, parecía que estabas siendo chantajeado por la persona Kitno. La persona a la que Maak Yeongun señaló con su dedo era el inconsciente comandante de 1000 hombres de la guardia de uniforme bordado con barba. Maak Yeongun, que había estado ocultando su presencia después de venir a hacer una solicitud y encontrarse con esta persona, se reveló al enterarse de que el comandante de 1000 hombres Marrayón tenía Benino Ugeu en su estómago. Internamente, Marrayón se sintió aliviado al verlo colapsar, pero rápidamente ocultó esa emoción y dijo: aún así, fue una acción imprudente. Imprudente, ¿qué vas a hacer con las consecuencias cuando despierte? ¿Te preocupa el resultado? ¿Cómo podría no estar preocupado? Esta persona era un confidente de esa persona, y conocía el Benino Ugeu dentro de él. Si esta persona despertara, su plan de pretender seguirlo obedientemente mientras buscaba una reversión se vería claramente interrumpido. Así, Marrayón le dijo a Maak Yeongun: podrías perder la vida si te sospechan. Junta ha escalado hasta ese punto. Ante las palabras despreocupadas de Maak Yeongun, Marrayón apretó los dientes. Actuaba imprudentemente porque no era su propio asunto. Si la persona detrás de este hombre tenía siquiera la más mínima sospecha y decidía eliminarlo, podría activar el Benino Ugeu y matarlo en un instante. No creo que entiendas cuán grave es este asunto. Debe ser grave para ti, después de todo, estás en una situación en la que no puedes hacer nada debido a lo que tienes en el estómago. A pesar de que lo sabes. Cálmate, más importante aún, vine porque tengo un asunto urgente que solicitarte. Ante las palabras de Maak Yeongun, Marrayón lo miró con ojos incrédulos. En este momento, el que tenía prisa era en realidad él mismo. Había tocado a alguien con quien no debía y ahora intentaba resolver su propio asunto primero. Así, Marrayón bajó la voz y habló, su estado de ánimo volviéndose desagradable. Tienes el descaro de pedirme ayuda cuando mi vida pende de un hilo. Parece que estás bastante ansioso, ¿no? Entonces cumple tu promesa para que no esté ansioso.
Ma Rayeon expresó lo que quería de Maak Yeong-un. La única forma de superar la situación actual era que Maak Yeong-un eliminara el veneno Ugeu de su estómago como había prometido. Eso va a ser difícil. ¿Qué quieres decir? No puedo hacer eso hasta que termine mi trabajo. Si tú, sin tu debilidad, insistieras en cumplir con tus deberes como guardián de uniforme bordado, obstaculizaría mi trabajo. Crujido. Ante las palabras de Maak Yeong-un, Ma Rayeon apretó los dientes. Desde su perspectiva, definitivamente era un punto válido, pero estaba furioso por esta realidad donde todos, sin importar quiénes fueran, intentaban explotar su debilidad. Quería revertir esta situación, ya fuera que viviera o muriera. Agárrate. La fuerza entró en su puño. Pero la realidad de que no podía hacerlo era frustrante. No había pagado su deuda de gratitud a su maestro, y tampoco había encontrado a esa persona. Por lo tanto, tenía que soportar con un corazón que dormía sobre leña y saboreaba la gil. Al ver a Ma Rayeon apenas reprimiendo su ira, Maak Yeong-un se rió. Ante esto, Ma Rayeon reaccionó con irritación. ¿Te estás burlando de mí? No, simplemente pareces muy enojado. Sabiendo eso, me estás provocando a propósito. No es intencional, pero si voy a hacer una solicitud, supongo que debería limpiar la situación hasta cierto punto para ti. ¿Qué significaba eso? Mientras estaba confundido, Maak Yeong-un se agachó y registró el cuerpo del inconsciente comandante de 1000 hombres con barba. Detente. ¿Qué estás haciendo ahora? Estás tratando de complicar más la situación. Ma Rayeon encontraba cada vez más difícil contener su ira. Ni siquiera iba a quitar el veneno Ugeu, y aún así estaba tratando de escalar la situación aún más. Mientras tanto, Maak Yeong-un, ignorándolo, sacó una caja de madera del tamaño de un libro del bolsillo del comandante de 1000 hombres con barba. Al ver esto, Ma Rayeon frunció el ceño. Eso era porque esta caja de madera no era otra cosa que un estuche para máscaras de piel humana. La razón por la que sabía esto era que había recibido este estuche que contenía medicamentos especiales de un artesano. Maak Yeong-un lo levantó y dijo: Esto parece un estuche para máscaras de piel humana, ¿no? ¿Por qué trajo esto? Maak Yeong-un abrió el estuche de la máscara de piel humana. Dentro, se reveló una máscara de piel humana sumergida en medicina. Pero en el momento en que vio esta cara, los ojos de Maak Yeong-un parpadearon con sorpresa. Eso se debía a que la cara en la máscara de piel humana le era muy familiar. Se parece a la cara del eunucho joven Han del Depósito Oriental. Eunucho joven Han, el eunuco del Depósito Oriental. Él era un confidente de la consorte imperial Seo, sirviéndole. Maak Yeong-un inclinó la cabeza y luego miró a Ma Rayeon, diciendo: ¿Por qué esta persona tiene la cara, no, la máscara de piel humana del joven eunucho Han del Depósito Oriental? Ante esa pregunta, Ma Rayeon suspiró y murmuró: así que también planeaba usarme a mí. Perdón, esa es la máscara de piel humana que recibí del artesano. Tú, comandante de 1000 hombres Ma Rayeon. No fui yo quien la ordenó. Ma Rayeon señaló cautelosamente su propio abdomen con los ojos. Era para transmitir el hecho de que la persona que le había implantado el veneno Ugeu había ordenado el artículo. Por supuesto, Maak Yeong-un entendió de inmediato. Ya veo, la persona que te implantó el veneno Ugeu estaba tratando de hacer algo con esto. Viendo que esta persona lo trajo. Parece que tenía la intención de hacerme usarlo. Ma Rayeon lo sintió instintivamente. De lo contrario, ¿por qué traería de vuelta el estuche de la máscara de piel humana que había entregado? Es así. Puedes adivinar también qué intentaba hacerte hacer después de ponerte la máscara de piel humana. Bueno, puedo adivinar más o menos, pero podía entender que era para causar caos. Sin embargo, no podía saber exactamente cómo pretendía causar caos. Ante la pregunta de Maak Yeong-un, Ma Rayeon sacudió la cabeza. Yo tampoco sé los detalles. Si no hubieras noqueado a esta persona, probablemente ya habría sabido la razón. Entonces, ¿quieres decir que es mi culpa? En ese caso, no hay otra opción. Despertémoslo y preguntémosle. ¿De qué demonios estaba hablando? Despertar a esta persona ahora haría que la situación fuera aún más difícil de manejar. Así, Ma Rayeon extendió su mano hacia Maak Yeong-un y dijo: Detente, ni siquiera vas a ayudarme, así que ¿por qué sigues tratando de escalar la situación? No estoy tratando de escalarla, estoy tratando de ayudarte. ¿Qué? Dije que estoy tratando de ayudarte. Al escuchar esas palabras, Ma Rayeon frunció el ceño. ¿De qué se trataba esta repentina conversación? Mientras estaba confundido, Maak Yeong-un agarró el interior de la clavícula del inconsciente comandante de 1000 hombres con barba y dijo: Parece que no podrás llevar a cabo mi solicitud adecuadamente si estás siendo manipulado por estas personas. No tengo otras intenciones, así que solo observa. Agárrate. Tan pronto como esas palabras terminaron, Maak Yeong-un aplicó fuerza a sus dedos. En ese momento, el inconsciente comandante de 1000 hombres de la guardia de uniforme bordado con barba despertó debido al dolor. AATMMPH. Maak Yeong-un cubrió su boca con su otra mano mientras intentaba gritar. Luego, sonrió al comandante de 1000 hombres de la guardia de uniforme bordado con barba que se había despertado y dijo: ¿Estás despierto? Al saludo de Maak Yeong-un, los ojos del comandante de 1000 hombres de la guardia de uniforme bordado con barba se agrandaron. Eso fue porque el rostro de Maak Yeong-un actualmente se parecía al de Yunak Hou, el confidente del príncipe Yeongjin y el supervisor del depósito occidental. Entre los miembros de la guardia de uniforme bordado, no había nadie que no conociera este rostro.
Eunucho Hou. ¿Cómo está? El comandante de 1000 hombres de la guardia de uniforme bordado con barba mostró una expresión de incomprensión. ¿Por qué estaba el eunuco del depósito occidental en la oficina de la sexta oficina de selección de la guardia de uniforme bordado? Mientras estaba confundido, Maak Yeongun continuó. Controlé los sonidos circundantes con mi energía verdadera, solo cubrí tu boca porque no quería escuchar tus gritos, ahora quitaré mi mano. Suisi. Al retirar su mano de la boca, el comandante de 1000 hombres de la guardia de uniforme bordado con barba giró los ojos y examinó su entorno. Entonces, vio al comandante de 1000 hombres Marrayeon detrás de Maak Yeongun. Al ver esto, sus ojos se agudizaron. Comandante de 1000 hombres Marrayeon, ¿qué está pasando? Solo por si acaso, lo digo, pero al señor eunuco Hou, bofetada. Antes de que pudiera terminar su frase, la cabeza del comandante de 1000 hombres de la guardia de uniforme bordado con barba se giró hacia un lado. La razón por la que su cabeza se giró era simple. Era porque Maak Yeongun le había dado una bofetada. El comandante de 1000 hombres de la guardia de uniforme bordado, con barba, giró lentamente su cabeza y abrió la boca con la ira subiendo a la cabeza. Eunucho Hou, ¿qué significa esto? ¿Cómo te atreves a estar aquí? Bofetada. Antes de que pudiera terminar de hablar, la cabeza del comandante de 1000 hombres con barba se giró de nuevo hacia un lado mientras otra bofetada volaba. Parecía una simple bofetada, pero su cara dolía como si estuviera ardiendo. El comandante de 1000 hombres con barba apenas lo soportó y dijo: «Ja. Eunucho Hou, esto es un acto de sobrepasar tu autoridad, no sé por qué tú, un eunuco del depósito occidental, estás aquí, pero...». Bofetada. Una vez más, la cara del comandante de 1000 hombres con barba se giró hacia un lado. Después de recibir la tercera bofetada, no solo la mejilla izquierda del comandante de 1000 hombres con barba se hinchó, sino que los vasos sanguíneos de su ojo izquierdo estallaron, volviéndolo rojo. Ante esto, el comandante de 1000 hombres con barba giró abruptamente la cabeza y miró fijamente a Maak Yeongun. Entonces, Maak Yeongun sonrió y dijo: «Ahora estás un poco más callado». Ante las palabras de Maak Yeongun, el comandante de 1000 hombres con barba lo encontró absurdo. ¿Acaso lo abofeteó solo para hacerlo callar? Aun siendo el supervisor del depósito occidental, no podía humillarlo y golpearlo, un comandante de 1000 hombres de la guardia de uniforme bordado de una afiliación diferente, de esta manera. Sin embargo. Entonces, deberíamos tener una pequeña charla ahora. ¿Qué está pasando? El comandante de 1000 hombres con barba de repente lo encontró extraño. Eso se debía a que, aunque no tenía razón para conversar con el eunuco Hou, había escuchado su voz un par de veces al pasar, ya que era un confidente del príncipe Gyeongjin. Como eunuco, tenía una voz bastante aguda, pero esta voz era diferente. ¿Podría ser? El comandante barbudo de 1000 hombres rodó los ojos y miró el dorsal de la mano de Maak Yeongun. Al ver el dorsal de su mano, los ojos del comandante barbudo de 1000 hombres se entrecerraron. Hasta donde sabía, aunque el eunuco Hou parecía de mediana edad debido a su profunda energía interna y maquillaje, era consciente de que había alcanzado la edad de 60 años. A esa edad, debería haber arrugas en el dorsal de su mano, pero no había ninguna en absoluto. Con esto, el comandante barbudo de 1000 hombres estaba seguro. Es un falso. La persona frente al definitivamente no era el eunuco Hou. El supervisor del depósito occidental. Así que... ¿Quién eres tú? Bofetada. Antes de que la pregunta pudiera terminar, la cabeza del comandante barbudo de 1000 hombres se giró hacia un lado. No solo la mejilla del comandante barbudo de 1000 hombres, que había sido abofeteada, se tornó de un color azulado, sino que también brotó sangre de su boca. Más allá del entumecimiento causado por el dolor en su mejilla, su cabeza estaba dando vueltas. Para él, Maak Yeongun sonrió y dijo: «Solo responde las preguntas que te haga». Al hombre que se había quedado en silencio, Maak Yeongun le mostró la caja de la máscara de piel humana y dijo: «¿Qué intentabas hacer con esto?». Al ver la caja de la máscara de piel humana, los ojos del comandante de 1000 hombres con barba titubearon. No sabía la identidad de este bastardo, pero una cosa era segura: algo había salido mal. Así, el comandante de 1000 hombres con barba apresuradamente trató de pensar: ¿qué debería hacer para escapar de esta situación? Entonces, echó un vistazo a Marrayeon, que observaba desde detrás de Maak Yeongun como si estuviera vigilando. No sé la identidad de este maldito bastardo, pero debe estar relacionado con ese hijo de puta de Marrayeon. En ese caso, el comandante barbudo de 1000 hombres gritó urgentemente: «Si me tocas, el comandante de 1000 hombres Marrayeon también morirá». Él pensó que la única respuesta era recapitular la situación. Aunque Marrayeon no habría revelado la existencia del Benino Ugeu bajo un tabú, si estaba seguro de que este hombre estaba ayudando a Marrayeon, se daría cuenta de que no podía tocarlo imprudentemente. Bofetada. La cabeza del comandante barbudo de 1000 hombres se giró hacia un lado. Sangre fluyó de su ojo izquierdo enrojecido mientras su cabeza se giraba. Su ojo izquierdo no era visible. Además, un sonido de bip resonó en su oído izquierdo, y parecía haber perdido tanto su audición como su visión de un lado. En medio del dolor, el comandante barbudo de 1000 hombres, impulsado por el lense, gritó: «No, está bien incluso si ese bastardo Marrayeon muere. No sé cómo alguien sin el geu de comando en su cuerpo puede amenazar con matar al comandante de 1000 hombres Marrayeon». Al escuchar esas palabras, la pupila derecha del comandante de 1000 hombres con barba tembló como si hubiera ocurrido un terremoto.
Él sabía sobre la existencia del veneno Geu, por lo que era consciente de lo que era el Geu de comando. El Geu de comando era el Geu femenino que podía controlar el veneno Geu parasitario como una pareja. ¿Cómo demonios sabe este bastardo eso? El desconcertado comandante de 1000 hombres con barba miró a Marrayeon. Algo había salido mal. El bastardo definitivamente estaba bajo un tabú, incapaz de revelar la existencia del veneno Ugeu a través de su propia boca o cualquier otro medio. En el momento en que lo revelara, el veneno Ugeu se desataría y perdería su vida. Pero, ¿cómo sabía esta persona, que tenía el rostro del eunucho Hou, el supervisor del depósito occidental, ese hecho? Maldita sea. Al darse cuenta de que algo había salido mal, la respiración del comandante de 1000 hombres con barba se volvió áspera. Agárrate. Observándolo desde detrás de Maat Yeongun, el puño apretado de Marrayeon se tensó. Debido a la debilidad del veneno Ugeu, no había podido rebelarse y tuvo que soportar la humillación haciendo lo que se le decía. Pero al ver al guardián de uniforme bordado con barba en tal estado, luciendo desconcertado, no pudo evitar sentirse eufórico, sin importar las consecuencias. Capítulo 257. Capítulo 257. La marca. 4. El corazón del comandante de 1000 hombres Marrayeon se sintió renovado. En ese momento, estaba lleno de más éxtasis que nadie más. Sin embargo, pronto regresó a la realidad. Era porque Maat Yeongun, usando la máscara de piel humana del eunuco Hou, el supervisor del depósito occidental, estaba empujando a su oponente contra la pared sin dejarle ninguna posibilidad de escape, y se preguntaba cómo planeaba manejar la situación. Si empuja así, esa persona detrás de este hombre podría matarme con el veneno Ugeu. Esto era tan claro como el día. No iba a quitar inmediatamente el veneno Ugeu de su cuerpo, así que, ¿qué estaba planeando hacer? Mientras estaba confundido, Maat Yeongun dijo: si no quieres perder tu ojo y oído restantes, deberías empezar a dar las respuestas que quiero. Ante las palabras de Maat Yeongun, el comandante de 1000 hombres de la guardia de uniforme bordado, con barba, dudó con ojos temblorosos. No podía decir si la persona frente a él era el verdadero supervisor del depósito occidental o no. Sin embargo, una cosa era segura, que era más fuerte que él y parecía saber mucho. ¿Qué debería hacer? De hecho, había una directriz predeterminada en esta situación. Comandante de 1000 hombres ¿qué deberías hacer si te atrapan en una situación inesperada? No crearé una situación por la que debas preocuparte, soy mucho más reservado de lo que parezco. Cualquiera puede decir eso, pero este anciano quiere algo definitivo. ¿Qué quiere su excelencia que haga? No es nada del otro mundo, me gustaría que siempre mantuvieras esto entre tus dientes. ¿Qué es eso? El comandante de 1000 hombres de la guardia de uniforme bordado, con barba, tenía una pequeña pastilla de veneno en su molar superior derecho. Esta pastilla de veneno contenía un tipo de ácido muy pequeño pero vicioso que podía quemar instantáneamente la lengua, la garganta y el esófago, y era lo suficientemente fuerte como para derretir todos los órganos internos. Se podía decir con seguridad que en el momento en que tocara la lengua, uno perdería la vida antes de contar hasta 10. Tiembla, tiembla. La mano del comandante de 1000 hombres con barba temblaba violentamente. Tenía que seguir las pautas, pero ¿cuántas personas podrían acabar con su propia vida sin dudarlo? No importa cuánto entrenamiento se recibiera, siempre iba a ser aterrador. Hugh, tengo que hacerlo, debo hacerlo. De lo contrario, seguiría siendo torturado por esta persona. Justo cuando intentaba controlar su mente mientras su respiración se volvía cada vez más áspera. Tu respiración está fuera de control, y tus pupilas siguen temblando, como si estuvieras a punto de tomar una decisión importante. Además, en medio de eso, tu lengua en tu boca sigue moviéndose hacia tu molar superior izquierdo, lo suficiente como para sentir incomodidad. ¿Qué? En ese momento, Maat Yeongun acercó su rostro a su boca. Luego, olfateó y levantó fríamente las comisuras de su boca. El comandante de 1000 hombres Marrayeon, que observaba desde atrás, se preguntó por qué estaba haciendo eso, pero... Para contener un veneno o ácido fuerte, necesitas un revestimiento estomacal extremadamente resistente y un tratamiento medicinal especial. Ese olor proviene de tu boca. He oído hablar del método de poner una pastilla de veneno entre los dientes así, pero es la primera vez que lo veo. Al escuchar esas palabras, el ojo derecho del comandante de 1000 hombres con barba se ensanchó. ¿Qué demonios era este bastardo? Ya estaba lleno de miedo, incapaz de llevarlo a cabo, pero ahora que se había descubierto la existencia de la pastilla envenenada, no podía evitar sentirse desconcertado. Suisi. En ese momento, la figura del comandante de 1000 hombres Marrayeon se desdibujó y apareció de repente detrás del comandante de 1000 hombres con barba. Zad. El Marrayeon que apareció detrás de él le agarró las mejillas con las manos, le tiró de la mandíbula inferior y le hizo inclinar la cabeza hacia atrás. Al ver su boca forzada a abrirse, los ojos de Marrayeon se agrandaron. Realmente había algo que parecía una pastilla envenenada en su molar superior derecho. Meticuloso. Marrayeon hizo clic con la lengua en su interior. Había pensado que esta persona era un confidente cercano de esa persona, pero incluso tal persona había tomado medidas para ser asesinada o morir en cualquier momento. Mientras hacía clic con la lengua así, Marrayeon intentó meter su dedo dentro de la boca. En ese momento, Maat Yeongun lo detuvo. No. ¿Qué? Déjalo en paz. Dejarlo en paz. ¿Y si se traga la píldora envenenada y se mata en el proceso? Entonces no podrían averiguar nada,
Y si él moría aquí en la sexta oficina de selección, sería aún más difícil manejar la situación. Sin embargo, Ma Yeong-un dijo con indiferencia. Si lo hace, que así sea. No, ¿cómo puedes decir eso? Primero, quita tus manos, ¿cómo puede hablar si le estás sujetando la mandíbula así? Ante las palabras de Ma Yeong-un, los ojos de Ma Rayeon mostraron que no podía entender en absoluto. Si tuviera una pastilla envenenada entre los dientes, definitivamente se mataría. Pero la actitud de Ma Yeong-un era como si no importara en absoluto. Quería quitarse la pastilla envenenada de inmediato, pero Ma Rayeon finalmente soltó su mandíbula y dio un paso atrás. La mente del comandante de 1000 hombres con barba se volvió complicada mientras su mandíbula estaba abierta y la saliva goteaba. Internamente, tenía un fuerte deseo de que le quitaran la pastilla envenenada por la fuerza. Maldita sea. Entonces al menos habría tenido la excusa de que no era su propia voluntad, pero se sentía aún más arrepentido. Sin embargo, aparte de esto, sintió un destello de esperanza. Como habían visto que tenía una pastilla envenenada, pensó que no continuarían torturándolo y empujándolo fuertemente a una esquina. Mientras tanto, Ma Yeong-un sonrió y dijo: ahora, muerde la pastilla envenenada y muere. ¿Qué dijiste? Instantáneamente, la expresión del comandante de 1000 hombres con barba se congeló. No era eso lo que tenías en la boca en caso de que necesitaras matarte. Era un punto válido, pero estaba atónito de que su oponente le instara a morir sin siquiera extraer información. Mientras tanto, Ma Yeong-un continuó. Dado que alguien con una determinación tan fuerte que incluso tiene una pastilla de veneno en la boca no responderá a mis preguntas, necesito acortar el tiempo, apúrate y mátate. El comandante de 1000 hombres con barba se quedó sin palabras. No era lo que esperaba. Estaba yendo en una dirección completamente diferente a la que había anticipado. Mientras se sentía desconcertado, Ma Yeong-un, como si no le importara en absoluto, susurró en su oído con una sonrisa en el rostro. Si te matas, te haré una promesa: si encuentro a tus familiares, parientes de sangre y aquellos relacionados contigo, los enviaré a tu lado sin dejar a ninguno atrás. Tan pronto como esas palabras terminaron, el rostro del comandante de 1000 barbas se volvió mortalmente pálido. Con la cara del eunuco Hou, el supervisor del depósito occidental, sonreía como si estuviera emocionado solo de pensarlo, su boca estirada hasta las orejas, y no podía soportar los escalofríos por todo su cuerpo. Un momento después, el comandante de 1000 barbas estaba inconsciente, y en la mano de Ma Yeong-un estaba la bolsa de pastillas venenosas que había estado en su muela. El comandante de 1000 Ma Rayeon, que estaba mirando esto, hizo clic con la lengua en su interior. Como departamento de investigación, también había interrogado a oponentes de numerosas maneras. Pero este bastardo Ma Yeong-un había llevado a su oponente al borde de un acantilado en una dirección completamente inesperada. Era como si supiera exactamente qué haría que su oponente se aterrorizara. Así que el comandante de 1000 Ma Rayeon iba a convertirse en el desencadenante de un conflicto entre el segundo príncipe y la consorte imperial Seo. Sí. La orden que había recibido el comandante de 1000 hombres con barba era esa. Ma Rayeon debía usar la máscara de piel humana del eunuco Junior Han, un eunuco del depósito oriental que podría considerarse un asociado cercano de la consorte imperial Seo, y apuntar a la vida del segundo príncipe, el príncipe Chong. No era para matarlo realmente, sino para provocar una guerra entre ellos. Con el veneno Ugeu en tu estómago, debe ser frustrante solo sufrir. Solo sufrir. No es así. Ante las palabras de Ma Yeong-un, Ma Rayeon resopló y se fue a algún lugar dentro de la oficina. Luego, abrió la puerta de una caja fuerte con su nombre y sacó algo. No era otra cosa que otro estuche de máscara de piel humana. Ma Rayeon abrió su tapa. Clic. Oh. Al ver esto, los ojos de Ma Yeong-un parpadearon con sorpresa. Eso se debía a que dentro había un rostro idéntico a la máscara de piel humana que había traído el comandante de 1000 hombres de la guardia de uniforme bordado con barba, el rostro del eunucho joven Han, el eunucho del depósito oriental. Tenías tu propio plan. No es el mejor plan, porque requiere que arriesgue mi vida. Bueno, eso es cierto. La máscara adicional de piel humana que había hecho serviría como otra pieza de evidencia en caso de que la persona que había orquestado esto retirara la máscara de piel humana utilizada en el incidente. Sin embargo, en el momento en que presentara esto como evidencia, esa persona acabaría con la vida de Ma Rayeon con el veneno Ugeu. Al final, la máscara de piel humana que había preparado Ma Rayeon era un movimiento de destrucción mutua. Ma Rayeon, que miraba a Ma Yeong-un, abrió cautelosamente los labios. Si no tuviera una debilidad, podría presentar una solicitud de confinamiento a la sexta oficina de selección solo con el estatus de esta persona y la evidencia. Y, no tengo intención de interferir en tu trabajo ni traicionarte. Si me dices que firme y escriba un documento, puedo hacerlo e incluso jurar un juramento. Entonces, me estás pidiendo que quite el veneno Ugeu, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué deberíamos hacer? Soy un poco tímido y cauteloso. Tú. Ma Rayeon elevó su voz pero la reprimió. ¿Qué quería decir con ser tímido? No era simplemente porque no podía confiar plenamente en él. Ma Rayeon habló con Ma Yeong-un en un tono apenas reprimido. Entonces, ¿qué planeas hacer? Incluso si continúas deteniendo a esta persona, su confidente se volverá sospechoso, y si lo dejas ir, el resultado es obvio. ¿Quieres que muera así? ¿Cómo podría ser eso? Entonces tienes algún plan. Estás preguntando como si tuviera un montón de soluciones. Ja.
Marrayeon dejó escapar un suspiro. Dado que estaba en una posición desventajosa, le resultaba difícil incluso enojarse cuando Maak Yeongun hablaba así. Si llegaba a esto, podría ser mejor involucrarse en una destrucción mutua con ese bastardo antes de que la situación se volviera incontrolable. Justo cuando tenía tales pensamientos extremos, Maak Yeongun de repente se levantó de su asiento y le entregó la pastilla envenenada que sostenía a Marrayeon. ¿Por qué esto? Manténlo contigo, me voy, así que, ¿te vas? ¿Vas a dejar esto después de causar este lío? Nunca dije que solo me iba. ¿Qué? Voy a encontrar a la persona que te causó problemas y hablaré con él. Al escuchar esas palabras, Marrayeon, que estaba a punto de agarrar a Maak Yeongun, dudó. Sang Seo, el comisionado militar asociado de cuarto rango de los guardias de uniforme bordado. Si los dos comisionados de pacificación del norte y del sur eran la cúspide encargada de los asuntos reales de los guardias de uniforme bordado, por encima de ellos estaban el comisionado militar asociado, el comisionado militar adjunto y el comisionado militar, quienes tenían autoridad de mando. Aquí, Sang Seo, que ocupaba el cargo de comisionado militar asociado, era la tercera figura más alta en los guardias de uniforme bordado y la misma persona que había implantado el veneno o parásito Geu en el estómago de Marrayeon. ¿Qué demonios está pensando este bastardo? De repente dijo que iba a encontrarse con el comisionado militar asociado Sang Seo. Así que era difícil discernir las intenciones de Maak Yeongun. Así que estaba a punto de preguntar la razón de ello, pero ¿qué vas a hacer al encontrarte con él, Suisi? Pero antes de que pudiera preguntar, la figura de Maak Yeongun se desdibujó y desapareció. Maldita sea. Realmente estaba haciendo lo que quería. Ante esto, Marrayeon no pudo ocultar su apuro. Era evidente que Maak Yeongun no solo iba a encontrarse con esa persona, sino que tenía la intención de hacer algo. Sin embargo, había un gran problema aquí. Aunque sabía que las artes marciales de Maak Yeongun eran excepcionales, junto al comisionado militar asociado Sang Seo había un maestro de identidad desconocida que lo había derrotado en solo unos pocos movimientos. Capítulo 258. Capítulo 258. La marca, 5. En una oficina en el vestíbulo principal de la Guardia de Uniforms Bordados. Un hombre de mediana edad en sus 50 años, con ojos caídos y una barba desaliñada, estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el escritorio, fumando una corta pipa de cigarro y exhalando humo. Su nombre era Sang Seo. Él era el comisionado militar asociado de la Guardia de Uniforms Bordados, clasificado en tercer lugar en la cadena de mando de la organización como un funcionario de cuarto rango. En su oficina, había otro hombre en sus 40 años vestido con el uniforme de comandante de 100 hombres de la Guardia de Uniforms Bordados, puliendo diligentemente su espada mientras estaba cómodamente sentado en una silla de invitado. Considerando su diferencia de rangos, el comandante de 100 hombres debería haber estado de pie en atención, pero su postura relajada sugería que su relación era bastante horizontal. Sweep. Cada vez que el hombre de mediana edad en sus 40 años limpiaba la espada, el aire circundante parecía agudizarse de una manera peculiar. Solo esto era suficiente para indicar que no era una persona ordinaria. Después de un rato de concentrarse en sus respectivas tareas, el comisionado militar asociado Sang Seo, que había estado fumando su pipa, habló. Para ahora, ese tipo debería estar entrando en el palacio interior. A esto, el comandante de 100 hombres de la Guardia de Uniforme Bordado respondió. Si es según el tiempo establecido, sí. Pronto, el palacio interior no. El palacio Hikyeon del príncipe Chong se pondrá patas arriba. Si tiene éxito, no solo será el palacio Hikyeon, todo el palacio imperial estará en un alboroto. Era un incidente que tenía como objetivo nada menos que al segundo príncipe, el príncipe Chong. Si esto sucediera, no importaría cuánto apreciara el emperador a la consorte Seo, no dejaría que este asunto pasara desapercibido. Será muy divertido. Las dinámicas de poder establecidas se invertirían en un instante. Pensar en cómo esa perra sufriría le hizo incapaz de contener su emoción interna. Fumando su pipa de cigarro y exhalando humo, habló. Vaya, pero Go Yeon se está retrasando. Comandante de 1000 hombres Go Yeon. Él era el guardián de uniforme bordado que lo asistía. Para ahora, ya debería haber transmitido la orden a ese tipo y regresar. Pero aún no había llegado. Encontrando esto sospechoso, el comisionado militar asociado Sang Seo dijo con una mirada dudosa. No me digas que ese tipo desobedeció la orden del cuartel general. Ante esta pregunta, el comandante de 100 hombres del guardián de uniforme bordado, de mediana edad, se rió y respondió. No importa cuánto esos tipos pretendan ser justos y nobles, cuando realmente se trata de una situación de vida o muerte, no tienen más remedio que obedecer. No hay más remedio que obedecer. Bueno, con un bicho sosteniendo su hilo de vida en su vientre, rechazarlo significaría que están lo suficientemente locos como para querer morir. El bicho en el vientre. A lo que se referían no era otra cosa que el veneno Ugeu. El comisionado militar asociado Sang Seo, que había estado riendo así, sacudió las cenizas de su pipa de cigarro en el cenicero y dijo. Dado que estamos en el tema, es bastante conveniente, pero ¿crees que podríamos conseguir un par de Venenous Geu más? O quizás controlar más del tipo parasitario a través del Geu de comando. Te lo he dicho antes. Me dijiste que el veneno Geu viene en pares, así que no podemos aumentar el tipo parasitario de esa manera, y para crear un par, se requieren numerosos Venenous y entrenamiento, así que no se puede hacer solo porque lo desees.
Al escuchar esto, el comisionado militar asociado Sang Xeo se lamió los labios como si estuviera decepcionado. Había un comandante de 1000 hombres que, a pesar de ser solo un comandante de 1000 hombres, usaba una máscara y actuaba con aires de grandeza, lo que le molestaba, pero gracias al Benino Ugeu, se había transformado en un esclavo obediente. Entonces es posible reciclar los que están adentro. Los de adentro. Estoy hablando del tipo parasitario. Después de que el huésped muere, también estallará y morirá poco después, por supuesto, si actuamos de antemano, el reciclaje no es imposible. Ahora eso es una buena noticia. Él había planeado usarlo unas cuantas veces más después de este incidente antes de descartarlo de todos modos. Pero si el Benino Ugeu pudiera ser reciclado, podría crear otro conjunto. Era verdaderamente invaluable. Dime cuando llegue el momento. Entendido. Ah. Por cierto, va bien ese asunto tuyo. ¿A qué asunto te refieres? La interrogación de ese monje. Si estás bajando personalmente a la prisión subterránea una vez cada 2 días para interrogarlo, el objeto que buscas debe ser bastante importante, ¿no? Zad. Tan pronto como terminó de hablar, el comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado dejó de pulir su espada. Luego colocó la espada sobre la mesa. Al ver esto, los ojos del comisionado militar asociado Sang Xeo se llenaron de tensión. Eso se debía a que el comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado que había estado en la mesa había desaparecido de repente. Sweep. Pronto, manos ásperas agarraron ambos de sus hombros. El comisionado militar asociado Sang Xeo tragó inconscientemente ante las manos que presionaban sobre sus hombros. Aunque no era parte de los operativos de campo, a diferencia del comisionado militar o el comisionado militar adjunto, una vez había sido un operativo de campo y era un maestro en la etapa inicial del reino trascendente. Aún así, tembló ante el abrumador poder del comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado, que había aparecido detrás de él en un abrir y cerrar de ojos. El comisionado militar asociado Sang Xeo habló con voz tensa. Jaja, oye, ¿acaso dije algo mal? Ante esa pregunta, el comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado, que tenía las manos sobre sus hombros, apretó su agarre y habló. Comisionado militar asociado, señor. Que dije que era una de las condiciones para ayudar con lo que querías. Dijiste que no interfiriera en tus asuntos. Parece que lo sabes bien. Así que si alguien que lo sabe también intenta entrometerse en los asuntos de otra persona con interferencias innecesarias, el resultado no será muy bueno, ¿verdad? Su voz estaba impregnada de una intensa intención de matar. Esto era una especie de advertencia. Era una presión que le decía que no interfiriera ni se involucrara innecesariamente en sus asuntos. Las personas comunes temblarían de miedo si se les advirtiera con una fuerza abrumadora. Sin embargo, el comisionado militar asociado Sang Xeo no llegó a esta posición por nada, así que tenía agallas. Sang Xeo rió lo más fuerte que pudo, tratando de parecer indiferente, y dijo: ja 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 ja, parece que te ofendí sin querer. Pero no estoy tratando de interferir ni involucrarme en tus asuntos, simplemente estaba preguntando por pura curiosidad, ya que has estado yendo y viniendo a la prisión subterránea con frecuencia, pero no parece que las cosas estén yendo bien, absolutamente no he olvidado nuestro acuerdo. ¿Es así? Entonces deberías mantener esa pura curiosidad para ti mismo. Ya la he mantenido para mí. Ante su descarada respuesta, el comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado resopló. Él era el único que podía caminar por la delgada línea y ser insolente cada vez que intentaba intimidarlo. Por supuesto, también era porque podía controlar sus emociones y tenía buenas habilidades de maniobra política que lo había elegido. Sweep. Pronto, la figura del comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado se movió de regreso a la silla en la mesa. Recogió la espada que había colocado sobre la mesa y comenzó a pulirla diligentemente de nuevo. Al ver esto, el comisionado militar asociado Sang Xeo hizo un clic con la lengua en su interior. Aunque se habían unido porque sus intereses coincidían, cada vez que experimentaba la fuerza de este hombre, no podía evitar preguntarse sobre su verdadera identidad. No había forma de que alguien como él no hubiera hecho un nombre por sí mismo en el mundo marcial hasta ahora. Quizás tenía una buena reputación o notoriedad en el mundo marcial. La curiosidad despertó, y las comisuras de los labios del comisionado militar asociado Sang Xeo se movieron. Nunca había preguntado directamente sobre esto hasta ahora, pero ese hombre siempre estaba rebosante de confianza, así que tenía curiosidad. Lo haré hablar de manera indirecta. Con eso, Sang Xeo abrió la boca. Anteriormente, cuando sugeriste traer al comandante de 1000 hombres Ma Rayeon a nuestro lado, no dijiste que podría escapar suficientemente del agarre del comisionado de pacificación del norte. El comisionado de pacificación del norte de la guardia de uniformes bordados, Yeon Sun. Aunque su fama era inferior a la del comisionado de pacificación del sur, quien era considerado uno de los 6 Cielos, él era un maestro de primer nivel clasificado entre los 5 mejores en el Palacio Imperial. Se decía que, incluso si no tenía mucho contacto con la gente del mundo marcial, con su nivel de artes marciales, si saliera al mundo marcial, solo los ancianos o líderes de clans o sectas marciales famosas podrían competir con él. Lo mencionó de manera natural porque quien estaba apoyando y protegiendo implícitamente a este príncipe, el príncipe Chong, no era otro que el comisionado de pacificación del norte, Yeon Sun. Sweep sweep. El comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado respondió mientras pulía su espada. Si se involucran adecuadamente, es incierto,
Pero si Marrayeon está decidido a escapar, incluso el comisionado de pacificación del norte tendría dificultades para atraparlo. Hou es Marrayeon tan formidable. Con solo su habilidad de ligereza, no hay muchos en el Palacio Imperial que puedan alcanzarlo. Increíble, pensar que incluso el comisionado de pacificación del norte no puede alcanzarlo, vaya vaya. Así que, a menos que haya un error especial o una variable imprevista, es poco probable que Marrayeon sea atrapado debido a este incidente. Una variable imprevista. ¿Te refieres a menos que aparezca alguien como tú? No, no lo tomes de esa manera, solo me recordó lo fácilmente que lo sometiste. Él había presenciado cómo el comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado sometió al comandante de 1000 hombres Marrayeon justo frente a él. Se había resuelto en solo unos pocos movimientos. Ante esta pregunta, el comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado dejó de pulir su espada y miró intensamente al comisionado militar asociado Sang Xeo, diciendo: ¿Qué intentas decir? No, dado que sometiste fácilmente a Marrayeon, solo estaba pensando que si más tarde te presentas, podrías ser capaz de contender con el comisionado de pacificación del norte. Es quizás difícil. El comisionado militar asociado Sang Xeo pinchó deliberadamente un poco su orgullo. Los artistas marciales tenían un sentido único de orgullo como Garerous. No estaba seguro de si funcionaría en este hombre, pero si mordía el anzuelo, podría ser capaz de medir su nivel hasta cierto punto. En ese momento, una de las cejas del comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado se levantó. Dije algo innecesario. Al ver eso, el comisionado militar asociado Sang Xeo se sobresaltó y consideró retroceder lentamente. Pero entonces, el comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado abrió la boca. La expresión contender se utiliza cuando ambas partes tienen habilidades iguales. Aliviado por dentro, Sang Xeo soltó un suspiro de alivio. Le había preocupado que el hombre leyera sus intenciones y se desagradara, pero afortunadamente, parecía que había provocado adecuadamente su orgullo. Entonces, si tú te presentas, podrías someter suficientemente al comisionado de pacificación del norte. Podría tomar algo de tiempo, pero no es una tarea muy difícil. Vaya, si puedes someter al comisionado de pacificación del norte. Entonces ni el jefe eunucho del depósito oriental ni el jefe eunucho de la administración de la corte interior serían un rival para ti. En ese momento, los ojos del comandante de 100 hombres de la guardia de uniformes bordados se agudizaron. Entonces bajó la voz y dijo: no me digas que estás haciendo estas preguntas para evaluar mis habilidades marciales en este momento. Ante esa pregunta, el comisionado militar asociado Sang Xeo agitó las manos apresuradamente y respondió: no, ¿cómo podría intentar evaluarte con algo así? Solo estaba pensando que necesito saber hasta qué punto puedes lidiar con los maestros de alto nivel. Zad. Antes de que pudiera terminar de hablar, el comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado se levantó de su asiento. Luego extendió una mano y utilizó una profunda energía interna para atraer la vaina que yacía en el suelo hacia su agarre. Sang Xeo no pudo evitar admirar la habilidad de sacar un objeto de la nada. Como si lo hubiera planeado, el comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado insertó la espada pulida en la vaina que había traído a su mano. Y luego dijo: déjame dejar esto claro. ¿Qué quieres decir? Aquí en el Palacio Imperial, el único que no puedo manejar es el comisionado de pacificación del sur por mi cuenta. El comisionado de pacificación del sur, Heu Seonbat, conocido como el Rey Espada del Norte, era la cúspide del actual mundo marcial y uno de los 6 cielos. Aunque el comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado, Guillaume Chang, tenía gran confianza en sus propias artes marciales. El único que reconocía como inalcanzable en el Palacio Imperial no era otro que Heu Seonbat, uno de los 6 cielos. Así de insuperable era la muralla de los 6 cielos. Sin embargo, aparte de eso, estaba seguro de que nadie más en el Palacio Imperial podría igualarlo. Eso incluía al comisionado de pacificación del norte y a los 3 eunucos jefes del Palacio Interior. Así que espero que no haya más intentos de medir mis capacidades con asuntos tan triviales. Boos. Con esas palabras, el comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado, Guillaume Chang, reveló su energía hacia el comisionado militar asociado, Sang Xeo. Sang Xeo tembló ante la aura sofocante. Él podía decirlo instintivamente. Este hombre era definitivamente un maestro del reino de la transformación que había cruzado el umbral. Justo como había presumido, no había absolutamente nadie en el Palacio Imperial que pudiera someterlo, excepto el comisionado de pacificación del sur, Heu Seonbat, conocido como el maestro más fuerte en el Palacio Imperial. Zad. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de repente. Y alguien entró con una sonrisa en su rostro. Al ver esa cara, el comisionado militar asociado Sang Xeo frunció el ceño y habló. Lord Yunak-Hou. El que había irrumpido repentinamente en su oficina no era otro que el supervisor del depósito occidental, el jefe Yunak-Hou. Sang Xeo no pudo ocultar su desconcierto ante la inesperada aparición de esta persona. Fuera de la oficina, había guardias de la Guardia Imperial de pie en vigilancia. Aún así, ninguno de ellos informó que el supervisor del depósito occidental había venido aquí, y ni siquiera se dieron cuenta cuando él abrió la puerta. No me digas que vino aquí en secreto. No había otra forma en que pudiera haber entrado en la oficina de alguien más de manera tan imprudente. Aunque él, alguien con uno de los mejores artes marciales en el Palacio Imperial, no pudo detectar la presencia del jefe eunucho Hou, el comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado, no.
Yeon-chan definitivamente debió haberlo notado. Sweep. En ese momento, la mano de Yeon-chan ya estaba agarrando la empuñadura de su espada. Al ver esto, los ojos de Sang Yixeo parpadearon con sorpresa. Eso se debía a que Yeon-chan, quien había presumido que nadie excepto el comisionado de pacificación del sur podría ser su igual, estaba mostrando una fuerte cautela hacia el supervisor del depósito occidental. Es porque irrumpió de repente. Pero este no era el momento para eso. No importaba cuán abruptamente hubiera irrumpido, la otra parte era el supervisor del depósito occidental y un confidente cercano del príncipe Gyeongjin, uno de los 4 poderes en el Palacio Imperial. No se le podía tratar con descuido. Así que Sang Yixeo intentó hacer que retrocediera. Comandante de 100 hombres Yeom, guarda tu espada. Comisionado militar asociado, retrocede. Ante las palabras de Yeon-chan, el comisionado militar asociado Sang Yixeo frunció el ceño. La actitud de Yeon-chan era extraña. Como había estado en el Palacio Imperial durante bastante tiempo, debería saber quién era la persona frente a él, pero su apariencia actual revelaba hostilidad más allá de la mera cautela. Zad. Yeon-chan incluso adoptó una postura de espada. Luego, en voz baja, habló con el jefe eunucho Hou. ¿Quién demonios eres? ¿Quién eres? ¿Qué tipo de tontería era esta? Todo el mundo podía ver que era el jefe eunucho Hou, el supervisor del depósito occidental. Sin embargo, ignorando a Yeon-chan, que había adoptado una postura de espada hacia él, el jefe eunucho Hou miró a Sang Yixeo y abrió la boca. A juzgar por el Command Heu en tu cuerpo, debes ser el comisionado militar asociado. Ante esas palabras completamente inesperadas, la expresión del comisionado militar asociado Sang Yixeo se endureció. En el mismo instante en que escuchó sobre el Command Heu, Yeon-chan, que había estado agarrando la vaina, movió su mano. Fue tan rápido que fue como un destello. Ching. En el momento en que escuchó sobre el Command Heu, juzgó que la otra parte era un enemigo definitivo e intentó decapitar a la persona frente a él con una técnica de espada que había alcanzado el pináculo de la rapidez. No, antes de que el tipo pudiera darse cuenta, su espada ya habría cortado el cuello del tipo. Zad. Clang. En ese momento, algo cayó al suelo. No fue solo un sonido de algo cayendo. Algo era extraño. Inconscientemente, los ojos de Yeon-chan se volvieron hacia abajo. Esto. ¿Qué demonios? Lo que había caído al suelo no era otra cosa que su propia mano derecha, que había estado agarrando la espada. Capítulo 259. Capítulo 259 de la marca, 6. La noche pasada. Slashy. Slashy. Al ver los pedazos de piel caer del cuerpo de Maat Yeongun, Cheongryong quedó atónita. Ella había supuesto que absorber parte del poder demoníaco de la zorra de 9 colas, uno de los 6 demonios más cercanos a las bestias divinas, haría avanzar su energía al ser internalizada. Sin embargo, esto no era solo un avance. El cuerpo de Maat Yeongun, sus músculos y Hyusous, se habían reconstruido y evolucionado una vez más. Metamorfosis, 1. Esto se llamaba metamorfosis. ¿Qué pensar que sería testigo de que él lograra una segunda transformación justo ante sus ojos? No se trataba simplemente de expulsar impurezas del cuerpo. Su cuerpo se había transformado en el estado óptimo para manejar esa energía. Boos. La vasta energía demoníaca que emanaba de Maat Yeongun ya había alcanzado el nivel máximo. No, había superado el reino de la transformación. Ella misma también había cruzado el umbral antes de su muerte. Sin embargo, ella nunca había cruzado el umbral de umbrales ni lo había visto realmente. Por lo tanto, era difícil juzgar con precisión el nivel de energía que había alcanzado Maat Yeongun, pero en términos de energía sola no estaría infinitamente cerca del reino profundo. El reino profundo se refería al reino más allá del umbral de umbrales. Era un reino que superaba el reino de transformación, donde controlar la verdadera energía era tan natural como respirar, y se podría decir que era el dominio más alto que un artista marcial podría alcanzar. Sin embargo, lo incomprensible era que Maat Yeongun no había obtenido la iluminación para cruzar el umbral de umbrales. ¿Es posible la reencarnación sin iluminación? Esto era prácticamente imposible. ¿Pero cómo es esto posible? Una segunda transformación. Normalmente, la energía que uno no podía manejar escaparía del cuerpo. Había un dicho que decía que demasiado era peor que muy poco. Así, el cuerpo liberaría la energía excesiva que podría volverse veneno, regulándose a sí mismo. Sin embargo, Maat Yeongun logró internalizarlo todo. Todo se convirtió en suyo. Es diferente del concepto de evolución, es como si el cuerpo de este tipo se estuviera adaptando a situaciones extremas. Ah, sí. Esa expresión era adecuada. Su cuerpo se estaba adaptando constantemente. Esa adaptabilidad era tan increíblemente alta que no sería una exageración decir que había superado los límites humanos. Haciendo clic con la lengua de esa manera, Cheonrayeong afirmó interiormente. Con su estado actual, podría contender suficientemente con las 8 estrellas. Los 6 cielos y las 8 estrellas, conocidos como la cúspide del actual mundo marcial. Estaba convencida de que, aunque el poder marcial de Maat Yeongun no había alcanzado aún los 6 cielos, definitivamente podría igualar a las 8 estrellas por debajo de ellos sin ser inferior. Zad. Clang. La mano derecha que sostenía la espada cayó al suelo. Al ver esto inconscientemente, los ojos del comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado, Yeon-chan, temblaron. Había desatado una técnica de espada que podría considerarse extremadamente rápida. Sin embargo,
Sin siquiera parpadear, la muñeca de ese tipo había sido cortada. No dijo que nadie podía igualarlo excepto el comisionado de Pacificación del Sur. Era ridículo como esto sucedió poco después de que él dijera eso. Por supuesto, eso no significaba que pensara que Yeon-chan estaba blufeando. Habiendo presenciado realmente sus artes marciales, se dio cuenta de que el oponente era un monstruo tremendo. ¿Cuál es su verdadera identidad? Tanto sus artes marciales como su conocimiento de la existencia del Geukaman. Cuando el comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado, Yeon-chan, trajo por primera vez un par de Veninous Geu, dijo. Cuando esto se asienta dentro del cuerpo, no daña al huésped en absoluto, más bien, sobrevive de las impurezas y desechos en los órganos, beneficiando al cuerpo. Es peculiar algo llamado venino Geu. Esa es la ventaja de esto, cuando está dentro del cuerpo, no daña al huésped, y después de un cierto periodo, los órganos ya no lo reconocen como una sustancia extraña. ¿Qué significa eso? Aunque esté dentro del cuerpo, si no se reconoce como una sustancia extraña, significa que, ya sea un médico o quien sea, no pueden detectar la existencia del venino Geu en el vientre. Yeon-chan había afirmado con confianza que nadie podía detectar ni el venino Geu ni el Geu de comando. Había declarado eso con tal confianza como es que esta persona lo descubrió. Mientras el desconcertado Yeon-chan, cuya mano derecha había sido cortada, extendía su mano izquierda. Usi. Una fuerte energía se concentró en su mano izquierda, formando la forma de una hoja. Como maestro del reino de la transformación, podía controlar la energía verdadera como ningún otro, así que esta no era una tarea difícil. Sin embargo, Haf no podía moverse imprudentemente, sabiendo que el oponente no era un maestro ordinario. El hecho de que hubiera cortado su muñeca a pesar de haber desatado primero una técnica de espada extremadamente rápida claramente significaba que el oponente estaba un paso por encima de él. En ese momento, el comisionado militar asociado Sang Yixeo abrió cuidadosamente la boca. ¿Quién eres? Ante esa pregunta, la persona desconocida que llevaba la máscara de piel humana del jefe Yunak-Hou, el supervisor del depósito occidental, sonrió y respondió. Como puedes ver, soy el jefe Yunak-Hou. ¿Acaso pensaba que lo creerían ahora? Pero la persona desconocida que llevaba la máscara de piel humana del jefe Yunak-Hou miró a Yeon-chan, quien había adoptado una postura de espada y estaba listo para responder en cualquier momento, y dijo. Deberías haber reconocido suficientemente la diferencia para ahora. Haf. Si quieres que tu brazo restante se mantenga intacto, simplemente hazte a un lado. Ante su actitud arrogante, Yeon-chan apretó los dientes. Era frustrante, pero alguien con este nivel de artes marciales tenía todo el derecho de decirle eso. Sin embargo, había situaciones en las que uno tenía que retroceder cuando el oponente estaba un paso por encima, y había situaciones en las que no, y esta era claramente la última. Mirando de reojo al comisionado militar asociado, Yeon-chan abrió la boca. Haf. No sé tu verdadera identidad, pero dado que mencionaste el Command Geu, debes estar relacionado con el comandante de 1000 hombres Marrayeon, ¿verdad? ¿Quién sabe? No fue ni una afirmación ni una negación. Sin embargo, incluso con esta respuesta ambigua, Yeon-chan podía estar seguro de la relación. ¿Es así? Entonces, también sabes que si el anfitrión del Command Geu está en peligro, su vida está en riesgo, puede causar problemas para ambos lados más adelante. Ambos lados. Si el anfitrión muere, el Command Geu también muere. En ese caso, el Command Geu masculino parasitario dentro del anfitrión también muere mientras daña al anfitrión. ¿Te entiendes lo que eso significa? Significaba que el comandante de 1000 hombres Marrayeon, que estaba hospedando el tipo parasitario, también moriría. Ante esto, Maak Yeong-gun no mostró ninguna reacción particular. Sin embargo, al ver su falta de respuesta y la desaparición de su sonrisa, parecía entender la implicación. Aquí, Yeon-chan habló para enfatizar su punto. Es mejor no moverse, incluso si se siente amenazado. También es posible matar al Command Geu internamente. Si eso sucede, Marrayeon también muere. Pensando que había tomado la tela entera, Yeon-chan emitió una advertencia. Como si su amenaza hubiera funcionado. La expresión de la persona desconocida que llevaba la máscara de piel humana del jefe Yunak-Hou se había endurecido bastante. Su mirada también había bajado, pero... Abajo. ¿Dónde estaba mirando ahora? Su mirada, que había estado dirigida al comisionado militar asociado Sang Yixeo hasta hace un momento, había cambiado repentinamente hacia abajo. Era hacia la mano derecha cortada que yacía en el suelo. ¿Por qué estaba mirando eso? Mientras Yeon-chan estaba confundido, la persona que llevaba el rostro del jefe Unucho Hou, no, Maak Yeong-gun, de repente extendió su mano hacia él. En ese momento. Usi. La mano derecha, no, el único sable que la mano derecha de Yeon-chan había estado sujetando, el Litiongdo, se levantó del suelo y fue absorbido por la mano de Maak Yeong-gun. ¿Por qué tomó su sable? Mientras Yeon-chan se cuestionaba esto. Pak. Maak Yeong-gun, que había soltado la mano derecha que sostenía el sable, miró intensamente la punta de la vaina. Al ver esto, los ojos de Yeon-chan pronto se abrieron de par en par. De ninguna manera. Era justo en ese momento. Sweep. La figura de Maak Yeong-gun desapareció y de repente reapareció detrás de Yeon-chan. Sobresalto. Rápido. Yeon-chan,
que había estado concentrado y alerta, se sorprendió por el movimiento increíblemente rápido y trató de lanzar su cuerpo hacia adelante para ganar algo de distancia. Sin embargo, en el momento en que despegó del suelo. Corte. Algo afilado rozó su hombro izquierdo, donde había formado una postura de espada. No era otro que su sable único, el Lipyeonglo. Pronto, su brazo izquierdo cortado cayó al suelo, y justo cuando estaba a punto de perder el equilibrio, Ma Yeongun le agarró la cabeza y le estrelló la cara contra el suelo. ¡Bam! Ah. No terminó ahí. Con la cabeza aún agarrada, Ma Yeongun empujó su rostro hacia el borde del suelo. Desliz. 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 La fuerza fue tan brutal que un grito grotesco estalló de la boca de Yeon-chan mientras su cara era completamente desgarrada. ¡Ah! Crack. Chasquido. Crujido. Todos sus dientes estaban rotos, y astillas de madera y fragmentos de piedra estaban incrustados en sus globos oculares. Era tan doloroso que sentía que iba a perder el conocimiento. Mientras sufría así, su cabello fue finalmente tirado, y su rostro se inclinó hacia arriba. El comisionado militar asociado Sang Gi-seo se quedó sin palabras ante el rostro ensangrentado y horriblemente desfigurado. ¿Cómo pudo hacer esto incluso después de la advertencia? ¿Acaso no le importaba en absoluto la vida del comandante de 1000 hombres Marrayeon? Entonces, Ma Yeongun sonrió de manera tan escalofriante que las comisuras de su boca casi alcanzaron sus orejas y habló. Finalmente lo encontré. En la punta de la vaina que sostenía en su mano izquierda, llena de euforia, había un extraño patrón grabado. Era una marca idéntica a la cicatriz que dejó su difunto abuelo. Capítulo 260. Capítulo 260. La marca, 7. Parecía escritura, pero no lo era. Era una marca con una sola línea que penetraba verticalmente el centro del carácter, 2. Como no existía como un carácter escrito, estaba más cerca de una especie de símbolo. Ma Yeongun había pasado mucho tiempo buscando esta marca parecida a una cicatriz que había quedado en el cuerpo de su abuelo fallecido. Y la primera vez que encontró a alguien con una marca idéntica fue la cicatriz en el costado de Ma Qindan, el líder de la mansión de la espada Ian Ma. El líder Ma Qindan había dicho que quien dejó esta cicatriz fue Ghost Blade, uno de los 8 estrellas. Como Ghost Blade había dejado esta marca en el líder, Ma Yeongun estaba convencido de que era la misma persona que mató a su abuelo o estaba relacionado con él, por lo que había estado buscando pistas sobre él. Y ahora, finalmente se había descubierto otro rastro. Era diferente de antes. Eso era porque no era una cicatriz, sino deliberadamente grabada. Esto era semánticamente diferente. Las marcas dejadas en su abuelo y en el líder de la mansión de la espada Ian Ma Qindan, eran cicatrices forzadas grabadas por alguien más. Sin embargo, la marca grabada en la punta de la vaina no era un rastro de haber sido sometido a algo. No era más que una marca destinada a ser vista. Ma Yeongun tiró aún más del cabello del comandante de 100 hombres de la guardia de uniforme bordado, Yeon-chang, cuyo rostro estaba completamente desgarrado y sufriendo, y dijo: no tienes idea de cuánto tiempo he estado buscando. What, Triple Puk. La pronunciación de Yeon-chang estaba arrastrada ya que todos sus dientes estaban rotos. De hecho, no solo sus dientes o su rostro, sino que con su muñeca derecha cortada y su brazo izquierdo severamente amputado hasta el hombro, no sería extraño que su vida terminara en cualquier momento. Tap tap tap. Como si fuera consciente de esta condición, Ma Yeongun presionó el punto de acupuntura en su hombro izquierdo para detener la hemorragia. Entonces la sangre brotante cesó rápidamente. Por supuesto, aún así, ya había perdido tanta sangre que su complexión estaba más allá de pálida y extremadamente grave. Me puse un poco brusco sin darme cuenta, pero está bien, aún estás vivo, ¿verdad? Tiembla, tiembla. Mientras decía esas escalofriantes palabras con una sonrisa, Yeon-chan convulsionó. Aunque su visión estaba teñida de rojo y apenas podía ver debido a las astillas de madera y fragmentos incrustados en sus ojos, definitivamente podía sentir la malicia en la voz de Ma Yeongun. En medio del dolor, la mente de Yeon-chan se volvió confusa. ¿Quién demonios era él? Claramente había reaccionado después de ver la marca grabada en su vaina. En este punto, se podía decir con seguridad que casi nadie podría reconocer esta marca. Detente. En ese momento, alguien gritó a Ma Yeongun. No era otro que el comisionado militar asociado de la guardia de uniforme bordado, Sang Gi-seo. Con una expresión tensa, había llamado a Ma Yeongun con cierta determinación. Sin embargo, Ma Yeongun ni siquiera giró la cabeza, como si no tuviera interés. Tisk. ¿Acaso no le importaba en absoluto? Entonces, Sang Gi-seo colocó una palma sobre su abdomen y dijo: si intentas matar a esa persona, también eliminaré al comando Heu en mi vientre. Sweep. Solo entonces la mirada de Ma Yeongun se volvió hacia él. Al ver esto, Sang Gi-seo esperaba que su apuesta funcionara. Aunque había atacado a Yeon-chan como si no importara, no había forma de que realmente estuviera bien. La razón por la que ese tipo había venido aquí estaba definitivamente relacionada con el Command Heu dentro de su cuerpo. Si no, no habría razón para que viniera. Vas a eliminar el Command Heu. Así es, no sé cuál es tu verdadera identidad o lo que realmente quieres, pero no puedes negar que uno de tus propósitos al venir aquí está relacionado con el comandante de 1000 hombres Marrayeon, ¿verdad? Y que, no lo diré de nuevo, libera a esa persona ahora mismo, y vete. Si no me voy te eliminarás el Command Heu. Así es.
Ante sus palabras, Ma Yeong-gun se rió. Haz lo que desees. Sang Xeo frunció el ceño ante esas palabras. ¿Qué tipo de reacción era esta? ¿Hacer lo que él quisiera? No te importa lo que le pase al comandante de 1000 hombres Ma Rayeon. No, así que haz lo que desees. En cambio, como me amenazaste, me aseguraré de que pagues por ello. Tembló. Esas palabras hicieron temblar todo el cuerpo de Sang Xeo. No, hizo contacto visual con Ma Yeong-gun, quien lo miraba con una expresión impasible, y en ese momento, incluso vio una alucinación de su cuerpo siendo cortado y desgarrado. De maldita sea. En un instante, la frente de Sang Xeo estaba empapada en sudor frío. Había intentado crear una oportunidad para la negociación, pero nada funcionó. Estaba perdido sobre qué hacer, pero... Sweep. En ese momento, la figura de Ma Yeong-gun desapareció ante sus ojos. No puede ser. Pero luego... Toc 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 toc. Zad. Sintiendo la sangre salpicar desde atrás, Sang Xeo perdió el conocimiento de inmediato. Ma Yeong-gun, quien lo había noqueado golpeando sus puntos de acupuntura de sangre, resopló y miró su abdomen mientras yacía allí. Bueno, una promesa es una promesa. A través del ojo derecho de Ma Yeong-gun, que había activado el poder del tercer ojo, era visible. La Geu Poisan Kaman Geu femenina, acurrucada en una esquina del abdomen de Sang Xeo, yacía inmóvil como si estuviera muerta. Sweep. Ma Yeong-gun cortó ligeramente su dedo índice con su energía. Entonces, una gata de sangre comenzó a formarse en su dedo. Al ver esto, Ma Yeong-gun llevó su dedo con la gata de sangre hacia la ubicación de la Geu Poisan Kaman Geu femenina. Y luego... punzón. Insertó su dedo, penetrando el abdomen de Sang Xeo. Aunque inconsciente, como si su cuerpo sintiera instintivamente que algo había entrado en él, su cuerpo se contrajo. Sin embargo, Ma Yeong-gun movió ligeramente la punta de su dedo insertado. Entonces... ¡pac! Se sintió algo pegado a la herida en su dedo. En sincronía con esto, Ma Yeong-gun sacó el dedo que había penetrado. Luego, se vio un insecto grotesco retorciéndose y pegándose a la herida en su dedo. Sencillo. Al ver esto, Ma Yeong-gun se rió. Los que no sabían mucho sobre los Veninous Geo agonizarían sobre cómo removerlo, usando drogas o ideando formas de eliminarlo del interior del cuerpo. Sin embargo, sorprendentemente, si uno utilizaba la naturaleza de los Veninous Geo, era posible extraerlo fácilmente. Eso se debía a que los Veninous Geo eran atraídos por Veninous más fuertes. Dado que nació de la combinación de numerosos insectos venenosos, plantas venenosas y cosas relacionadas con el Venino, los Veninous Geo eran muy receptivos a nuevos Veninous. Chup. Chup. La sangre de Ma Yeong-gun no era más que un veneno mortal. Así, el Veninou Geo fue naturalmente atraído hacia él y estaba desesperado por consumirlo. ¿Qué demonios es eso? Al ver esto con su visión apenas restante, la expresión de Yeon Chang se endureció. Si se extraía descuidadamente, el Geo de comando estallaría y moriría por sí mismo. No obstante, se estaba pegando al dedo de esa persona, negándose a soltarse. ¿Qué demonios estaba pasando? Mientras estaba confundido, en ese momento, Ma Yeong-gun abrió la boca y arrojó el veneno Geo que colgaba de su dedo a su boca. Y con eso, Ma Yeong-gun masticó el Geo de comando de veneno Geo femenino tal como estaba. Crujido. Chillido, chillido, chillido. Aunque había cerrado la boca y estaba masticando, se podía escuchar el sonido del Geo de comando gritando por dentro. Al ver esto, Yeon-chan quedó atónito. Aunque nacieron como un par, el Kaman Geo en sí era tan mortal como el tipo parasitario. Pero él estaba masticando y comiendo este bulto de veneno mortal. Dejando de lado el asco, era un acto verdaderamente loco. Está tratando de matarse. Pero, al final, después de masticar un rato, Ma Yeong-gun lo tragó. Habiendo comido el Kaman Geo de veneno femenino tal como estaba, Ma Yeong-gun presionó el punto de acupuntura en el abdomen perforado del comisionado militar asociado para detener la hemorragia y regresó a Yeon-chang. Al ver esto, Yeon-chang no podía entender. ¿Por qué está ileso? El veneno del Geo Poisan era tan tóxico que el esófago debería haberse derretido. Aún así, Ma Yeong-gun estaba perfectamente bien. Mientras él estaba confundido con una expresión atónita, Ma Yeong-gun sonrió despreocupadamente y dijo: debes estar preguntándote por qué no estoy herido, ¿verdad? ¿Cómo? Es porque el veneno en mi cuerpo es más fuerte que el veneno del veneno Geo, así que estoy bien, ¿verdad? Veneno en su cuerpo. Podría ser un maestro del veneno. Yeon-chang no pudo evitar sentirse sorprendido por esas palabras. Hasta donde él sabía, en todas las llanuras centrales y más allá, solo había dos personas que habían alcanzado el nivel de maestro del veneno. Era solo Guyan Shao, el jefe de la familia Guyan, quien guardaba la entrada al depósito occidental y empuñaba el bastón de 8 venenos, y Tang Yinae, el jefe de la familia Tang de Sichuan, una de las 7 grandes familias, que poseía las manos de 1000 venenos. Pero esta persona estaba diciendo que era un maestro del veneno. Es uno de esos dos. Era muy probable. Sin embargo, definitivamente no era Guyan Shao del personal de 8 serpientes venenosas. No, en primer lugar, ni siquiera podría estar aquí y no interferiría en sus asuntos. Entonces eso significaba las 1000 manos venenosas. Si no era el quien había alcanzado el nivel de maestro del veneno, no podría resistir el veneno Geo.
Convencido de que Maat Yeongun era Tang Dinae, el jefe de la familia Tang de Sichuan y las 1000 manos venenosas, Yeonchang habló en un tono incomprensible. Resistirte el veneno u peso es una cosa, pero... ¿por qué lo comiste? Si el espíritu muere, el otro par de veneno parasitario también. Parece que sorprendentemente no sabes mucho sobre los venenos Geu. Los Geu Poisons no se hacen simplemente reuniendo insectos venenosos y seleccionando los más tóxicos. En primer lugar, el hecho de que una pareja esté hecha para influenciarse mutuamente también contiene una especie de poder mágico. Soucewi, si un ser que ha superado todos los venenos y se ha convertido en un comandante es derrotado por otro veneno y consumido, ¿qué pasaría con la jerarquía? Al escuchar esas palabras, los ojos de Yeonchang, enrojecidos por las heridas, temblaron. Era porque entendía lo que Maat Yeongun había dicho. ¿Es eso realmente posible? Era una parte que había entendido teóricamente, pero dudaba si realmente era posible. Si el Kaman Geu fuera comido por un insecto venenoso con un veneno más fuerte, era posible que ese insecto venenoso se convirtiera en el nuevo Kaman Geu. Sin embargo, no se sabía si sería posible si se tratara de un maestro del veneno, no de un insecto venenoso. Mientras estaba confundido, Maat Yeongun se acercó, le agarró el cabello y dijo: agárralo. Bueno, si el comandante de 1000 hombres Marrayon está vivo, yo habría llegado a ser el Command Geu, y si no, simplemente fue mala suerte. Al escuchar esas palabras, Yeonchang hizo un clic con la lengua en su interior. No significaba eso que había apostado por algo de lo que él mismo no podía estar seguro. Mientras se quedaba atónito por esto. Bam. Ah. Maat Yeongun estrelló su cara contra el suelo y dijo: más que eso, ¿no sería mejor que te concentres en tu propia situación? A partir de ahora, voy a contar cuántas veces salen de tu boca las palabras por favor, mátame, coma. Capítulo 261. Capítulo 261 pista 1. Punzón. Yeonchang soltó un gemido de dolor mientras la aguja atravesaba el centro de su uña del pie. Quería gritar de agonía, pero ni siquiera podía hacer eso debido a la bola de tela metida en su boca. Había intentado hacerse fuerte, pero no pudo soportar el dolor implacable. Se enorgullecía de tener una voluntad fuerte que podía cruzar el umbral, pero le tomó menos de un cuarto de hora para que se desmoronara. MMPH. ¿Qué fue eso, Yang? Maat Yeongun sacó la bola de tela de su boca. Yeonchang apenas logró hablar, exhalando respiraciones ásperas. Por favor, mátame. Esa es la quinta vez, aún es demasiado pronto. Cosas. MMPH. Maat Yeongun metió de nuevo la bola de tela en su boca. Luego, empujó lentamente otra aguja junto a su uña del pie. Punzón. Yeonchang se retorció de dolor, pidiendo clemencia. Sin embargo, Maat Yeongun, sin siquiera cambiar de expresión, movió y giró su uña del pie con la aguja insertada. Incapaz de soportar el sufrimiento, Yeonchang finalmente perdió el conocimiento. Plap. Justo cuando su cabeza estaba a punto de caer. Bofetada. Maat Yeongun le dio una palmada en la frente, obligándolo a levantarla de nuevo. Con esto, Yeonchang, que estaba a punto de desmayarse, recuperó sus sentidos. Al despertar, el corazón de Yeonchang casi se detuvo al ver el rostro de Maat Yeongun a través de su visión nublada. Por un breve momento, deseó no volver a despertar, pero esa era una esperanza inútil. Este tipo es verdaderamente un demonio. Nunca había visto a alguien tan vicioso antes. Él mismo había interrogado a otros muchas veces, pero nunca había llegado tan lejos. Este tipo lo estaba torturando hasta el borde de la muerte, sin darle ninguna oportunidad de descansar o tener un respiro. Era como si estuviera desahogando su ira. Así que no tuvo más remedio que desear desesperadamente la muerte. Después de todo, con ambos brazos amputados y su cuerpo tan destrozado, se dio cuenta de que la muerte era el único descanso. Murmulló en una voz débil. Entonces, sin decir una palabra. Maat Yeongun arrancó una de las uñas del dedo del pie que había apuñalado con agujas. Ras. El cuerpo humano era verdaderamente asombroso. Aunque el dolor continuaba, uno pensaría que se acostumbraría, pero ese no era el caso en absoluto. Cada nuevo dolor solo agravaba el dolor existente, multiplicando el sufrimiento. Maat Yeongun susurró dulcemente en su oído. ¿Quieres morir, verdad? ¿No quieres cerrar los ojos en paz así? Era indescriptiblemente extraño. Nunca las palabras sobre dejarlo morir habían sonado tan dulces. Si tan solo pudiera escapar de este dolor en este momento, sentía que podría hacer cualquier cosa. Aprieta. En ese momento, Yeonchang mordió la bola de tela que llenaba su boca. Por un momento, se había debilitado y casi sucumbió a la tentación del tipo. No importaba cuán doloroso fuera, no podía hacer nada por aquel que lo torturaba y lo llevaba a la muerte. Entonces, a través de su visión borrosa, vio el rostro de Maat Yeongun. Las comisuras de su boca estaban estiradas hasta sus orejas. Tembló. En el momento en que vio esto, un escalofrío recorrió la columna de Yeonchang. Aún mientras luchaba por reunir su determinación, Maat Yeongun no mostraba decepción, sino más bien alegría. ¿Por qué demonios estaba tan feliz? ¿Por qué sonreía con una cara tan demoníaca? Mientras estaba lleno de preguntas. Sweep. Maat Yeongun puso su mano en su hombro y susurró suavemente. Me alegra, estaba preocupado de que pudieras debilitarte y rendirte. ¿Qué?
Por favor, aguanta un poco más. Quiero verte sufrir y estar en agonía. La noche todavía es muy larga, después de todo. En el momento en que escuchó esas palabras, Yeon-chan sintió que su corazón se rompería de dolor. Parecía que lo que este tipo quería no era simplemente extraer la información deseada de él. Estaba disfrutando de su dolor y sufrimiento en sí mismo. Demonio. Este tipo es un demonio que ha salido de las profundidades del infierno, la encarnación del mal. No podía pensar en ello de otra manera. A medida que el miedo envolvía todo su cuerpo y mente, la determinación que había construido se desmoronó en un instante. Incluso si soportaba, ¿quién lo reconocería? Al final no terminaría todo con su muerte. En ese momento, se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué tenía que sufrir solo así? Incluso si mantenía su lealtad y rectitud aquí y moría en agonía hasta el final, ¿acaso ellos lo sabrían? Al final, incluso si moría, no serían ellos los únicos disfrutando de la gloria y los beneficios. Cuando sus pensamientos llegaron a este punto, el cuerpo de Yeon-chan se volvió flácido como si hubiera renunciado. Sería problemático si ya te rindieras. Al ver el estado de Yeon-chan, que estaba débil e inerte, Mak Yeong-un hizo clic con la lengua como si estuviera decepcionado. Él había esperado que pudiera aguantar un poco más, pero ahora parecía sin sentido. Así que se quitó la bola de tela que tenía metida en la boca. Yang. Ja. Al quitarse la bola de tela, Yeon-chan abrió la boca débilmente, recuperando el aliento. Just, dime, no puedo aguantar más. Agárralo. En ese momento, Mak Yeong-un le agarró la mandíbula. Luego, con una mano, fijó su cabeza en su lugar y empujó su mandíbula hacia adentro y hacia arriba. Con eso. Crack. Junto con el sonido de los fusos crujientes, la articulación de la mandíbula dislocada de Yeon-chan fue realineada. No solo se le rompieron todos los dientes cuando le desgarraron la cara, sino que también se le dislocó la articulación de la mandíbula. Por eso no podía pronunciar correctamente. Pero ahora que su articulación de la mandíbula estaba realineada. Hablemos ahora. Just, ¿cuánto? Aunque su pronunciación seguía siendo arrastrada debido a la falta de dientes, era un nivel que se podía entender mejor que antes. Sin embargo, no estaba nada feliz. Al final, de una forma u otra, tenía que decirle al tipo lo que quería oír para poder morir cómodamente. Pero antes de eso, había una pregunta que quería resolver. Antes de responder, quiero preguntar una cosa. Parece que aún no estás listo. Ante esa pregunta, Mak Yeong-un intentó meter de nuevo la bola de tela en su boca. Yeon-chan se sorprendió y habló apresuradamente. Yo, solo tenía curiosidad sobre cómo la familia Tang de Sichuan logró descubrir nuestra existencia. Familia Tang de Sichuan. Al escuchar sus palabras, Mak Yeong-un frunció el ceño. ¿De qué se trataba esto ahora? ¿Por qué este tipo de repente lo asociaba con la familia Tang de Sichuan? Mientras estaba confundido, Yeon-chan dijo con cautela. En el actual mundo marcial, los únicos que han alcanzado el nivel de maestro del Beninou son Guyan Shao, el bastón de 8 Beninous, y Tang Yinae, el jefe de la familia Tang de Sichuan, las manos de 1000 Beninous. Y que, entre ellos, Guyan Shao no podría estar aquí, así que naturalmente, el único que queda es las 1000 manos venenosas. ¿Por qué afirmas que Guyan Shao no estaría aquí? Eso es. Al verlo dudar, los ojos de Mak Yeong-un se entrecerraron. Gracias a su actitud, podía deducir fácilmente una cosa. Parece que conoces muy bien a Guyan Shao, o quizás él está de tu lado. Maldita sea, hice algo estúpido. Ante las palabras de Mak Yeong-un, Yeon-chan se culpó a sí mismo por su necedad. No necesitaba mencionar a Guyan Shao del bastón de 8 serpientes venenosas, pero al intentar confirmar que su suposición era correcta, terminó revelando información innecesaria. No te preocupes. No estoy particularmente interesado en esto, más bien, hay algo más que me gustaría que me dijeras. ¿Algo más? La marca en tu vaina, ¿qué es? Ante esta pregunta, Yeon-chan frunció el ceño. Pensó que el tipo estaba preguntando porque sabía algo sobre la marca, pero no sabía nada. Pero entonces Mak Yeong-un presionó fuertemente su hombro y dijo: aprieta. Me gustaría que respondieras de inmediato cuando te pregunten, no intentes ser astuto. Es una marca que simboliza a la organización. Organización. Sí. Como pensé, es un grupo. Esto se alineó casi perfectamente con sus expectativas. Entonces Mak Yeong-un hizo otra pregunta. Entiendo que simboliza una organización, pero ¿qué significa realmente esta marca? Eso es. Esto no servirá, parece que aún no estás listo. Al decir eso, Mak Yeong-un intentó meter de nuevo la bola de tela en su boca. Yeon-chan se sorprendió y habló apresuradamente. Yo tampoco sé el significado exacto, solo sé que suma 1 a 2. Suma 1 a 2. ¿Qué significaba eso? Mak Yeong-un reflexionó sobre esas palabras. Dado que dijo que suma 1 a 2, la parte que originalmente era, con la parte inferior del trazo siendo más larga significaba efectivamente 2. Pero ¿qué significaba añadir uno que penetrara verticalmente la línea? ¿Por qué no simplemente agregar uno horizontalmente? De esa manera, se convertiría en el carácter 3, y el significado tendría sentido. Pero, ¿por qué dijeron que tenía ese significado cuando la línea penetraba verticalmente? Había un significado oculto. También está el carácter 3, ¿realmente crees que eso tiene sentido? Realmente no lo sé, solo me dijeron que se agregó algo que no podía existir.
Se agregó algo que no podía existir. Maak Yeongun se acarició la barbilla. Era demasiado vago, así que era difícil entender el significado solo a partir de esto. Pero no importaba. Si descubría lo que estaban haciendo, la respuesta saldría naturalmente. Así que Maak Yeongun intentó preguntar sobre lo que más le intrigaba. Este era el asunto más urgente por encima de todo. El que se llama Ghost Lade también está de su lado. Al escuchar esas palabras, la expresión de Yeon Chang se distorsionó ligeramente. Parece que sí. ¿Quién demonios es este tipo? La razón por la que Yeon Chang reaccionó de esta manera fue que hasta ahora, nadie había descubierto que Ghost Lade estaba relacionado con ellos. Ante el desconcertado Yeon Chang, Maak Yeongun dijo lo que más quería preguntar. Cuando Ghost Lade mata a alguien o algo, deja la marca de su organización. Cuando mata a alguien o algo, sí. Si esto se confirmara, el culpable sin duda sería Ghost Lade. Maak Yeongun miró intensamente a Yeon Chang. Sin embargo, a la pregunta de Maak Yeongun, Yeon Chang dio una respuesta completamente inesperada. ¿Crees que eso tiene sentido? ¿Qué? ¿Por qué dejaría una marca si mató a alguien deliberadamente? ¿Qué quieres decir con eso? Los muertos no pueden hablar, y un cadáver está destinado a pudrirse y desaparecer. Pero nuestra organización no deja rastros, entonces, ¿por qué dejaríamos una marca en alguien que matamos? Al escuchar esas palabras, una de las cejas de Maak Yeongun se levantó. Eso fue porque lo que dijo este tipo no estaba mal, incluso si estaba mintiendo. No había razón para que una organización secreta dejara rastros como si se estuviera jactando. Entonces Maak Yeongun preguntó. Entonces, ¿por qué dejaron tal marca en aquellos a quienes mataron o en alguien? Creo que hay un malentendido. Malentendido. No dejamos la marca de nuestra organización en aquellos que ya hemos matado, ¿y quién deja tal marca como una cicatriz es? El que la deja es solo el que tú conoces como Ghost Blade. Pak. Tan pronto como terminó de hablar, Maak Yeongun agarró a Yeon Chang del cuello, lo acercó y dijo en un tono amenazante. ¿Te estás burlando de mí en este momento? Estás diciendo que Ghost Lade dejó una marca en alguien que ya estaba muerto, y quieres que lo crea. No, no es una mentira, la marca que deja Ghost Lade es una especie de advertencia. ¿Advertencia? ¿Qué significa eso? Tampoco sé exactamente, solo escuché que Ghost Lade deja tales cicatrices como advertencia para aquellos involucrados en nuestros asuntos. Si ignoran la advertencia, les hace pagar con sus vidas y borra la cicatriz. Bam. Antes de que pudiera terminar de hablar, Maak Yeongun lo empujó al suelo. Asustado, Yeon Chang dijo. Es verdad, ya he confirmado que dejó la cicatriz y luego mató a alguien, sin embargo, sigues tratando de engañarme. Dejó la cicatriz y luego mató. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Lo vi con mis propios ojos. Eso es imposible, no te lo dije. ¿Por qué Ghost Lade dejaría una pista que pudiera ser rastreada o utilizada como pista en un lugar así? Esto es Paak. Un grito de dolor estalló de la boca de Yeon Chang. Los dedos de Maak Yeongun se habían hundido en su clavícula. Mientras sufría así, los ojos de Maak Yeongun se entrecerraron hasta el punto de la agudeza. No deja huellas en los muertos. La mente de Maak Yeongun se volvió complicada. Basado en las pistas que había seguido hasta ahora, Ghost Lade debería ser quien lo mató. Pero Ghost Lade dijo que no deja huellas en los muertos. Sin embargo, había una marca parecida a una cicatriz en el cuerpo de su abuelo muerto. No fue dejada hace mucho tiempo. La sangre en la cicatriz era una clara evidencia de que la herida fue infligida en el momento de la muerte. Pero este tipo lo negaba rotundamente. Eso significaba una de dos cosas. O este tipo estaba mintiendo para engañarlo, o... podría ser. La pupila de Maak Yeongun se contrajo. Finalmente, Maak Yeongun agarró la clavícula de Yeon Chang con los dedos y lo acercó. Atraer directamente el hueso y tirar, no podía ser otra cosa que doloroso. Sin embargo, Maak Yeongun preguntó. Si Ghost Lade es de tu organización, al menos deberías saber bien si mató a alguien o no, ¿verdad? Ante esta pregunta, el sufriente Yeon Chang sacudió la cabeza vigorosamente. Yo, no sé. Debo hacer que lo sepas. Es cierto, somos una organización celular desde el principio, así que solo podemos movernos de acuerdo con las órdenes dadas y no podemos saber exactamente qué está haciendo cada uno de nosotros. ¿No puedes saber? ¿Estás seguro? Sí, si no es información que absolutamente necesitamos saber, ni siquiera se comparte. Era demasiado desesperado para ser una mentira. Así que Maak Yeongun lo miró y dijo. Entonces nunca has oído el nombre Munno. Munno. Acabas de decir Munno. No acabas de decir que la información no se comparte. Al escuchar esas palabras, Yeon Chang tembló. Al ver esto, Maak Yeongun lo encontró extraño y preguntó. ¿Sabes algo? Ante esa pregunta, Yeon Chang dudó por un momento con una expresión de desagrado antes de abrir la boca. Si el Munno del que hablas es el mismo nombre que conocemos, es el antiguo nombre del inmortal de la medicina Ai Yang. Capítulo 262. Capítulo 262. Pista 2. Inmortal de la medicina Ai Yang. Junto con el Dr. Yorom Houtaa, era conocido como el mejor médico de la época, y su conocimiento de la medicina era inigualable. El inmortal de la medicina Ai Yang había salvado innumerables vidas con sus excepcionales habilidades médicas y su conocimiento de la medicina. Hubo un evento que lo hizo famoso en toda la llanura central. Fue durante la rebelión de los bandidos de Turbante Rojo hace más de 30 años, que resultó en numerosas bajas. Como resultado,
Los cadáveres se apilaron como montañas por todas partes y comenzaron a pudrirse, causando una terrible plaga de origen desconocido que se propagó. Esta plaga se propagó rápidamente, engullendo toda la región de Seonseoseon en solo medio mes, y el caos desbordó en todas direcciones. Sin embargo, afortunadamente, la plaga terminó sin dejar Seonseoseon. Fue porque el inmortal de la medicina Ai Yang había creado una cura para la plaga. Con esta oportunidad, el inmortal de la medicina Ai Yang, que había sido prácticamente desconocido, pudo elevarse para convertirse en el mayor médico de la era junto al Dr. Yoron Houta. Sin embargo, a pesar de esta fama, no se sabía mucho sobre él. Había pocos que incluso sabían dónde vivía o cuál era su verdadero nombre. Si el mundo del que hablas es el mismo nombre que conocemos, es el antiguo nombre del inmortal de la medicina Ai Yang. Ante las palabras de Yeonchang, Ma Yeongun frunció el ceño. Eso se debía a que Munno no era otro que el nombre de su abuelo que lo había criado. Él había preguntado pensando que esta organización podría saber sobre él, ya que su abuelo había sido asesinado por Ghostblade. Pero recibió una respuesta completamente inesperada. ¿Qué significa eso? Significa exactamente eso. El único Munno que nosotros conocemos es el nombre que usó el inmortal de la medicina Ai Yang en el pasado. El nombre que usó el inmortal de la medicina Ai Yang en el pasado. ¿Estás seguro? Si no se trata de un caso de personas con el mismo nombre, el único Munno que conocemos es él. Al escuchar sus palabras, los ojos de Ma Yeongun se entrecerraron. ¿Qué demonios significaba esto? Había salido al mundo para encontrar al enemigo que mató a su abuelo y había aprendido muchas cosas. Entre ellas, naturalmente, estaba la fama del inmortal de la medicina Ai Yang. Al enterarse de su existencia, Ma Yeongun simplemente pensó que era un médico famoso que sabía más sobre hierbas medicinales que su abuelo. De hecho, no prestó mucha atención, pensando que no tenía nada que ver con su venganza. Pero esta era una información completamente inesperada. Mi abuelo es el inmortal de la medicina Ai Yang. La mente de Ma Yeongun se volvió complicada. Aunque había una similitud en su conocimiento de hierbas medicinales y su habilidad para manejarlas bien, ¿podía realmente decir que el inmortal de la medicina Ai Yang era la misma persona que su abuelo solo por eso? Así que Ma Yeongun presionó su rodilla contra el pecho de Yeonchang y dijo: Munno había estado viviendo en reclusión en lo profundo de las montañas durante más de 17 años, ¿cómo podría una persona así ser el inmortal de la medicina Ai Yang? Acabas de decir 17 años. Sí. Era el tiempo que había vivido con su abuelo. Sin embargo, si son 17 años, es aún más seguro que es el inmortal de la medicina Ai Yang. ¿Qué? El inmortal de la medicina Ai Yang había desaparecido y su paradero había sido desconocido desde hace casi 18 años. Si el Mano que conoces ha estado viviendo en reclusión durante tanto tiempo, definitivamente es el inmortal de la medicina Ai Yang. Al verlo volverse aún más convencido, la mente de Ma Yeongun se volvió más retorcida. ¿Es mi abuelo realmente el inmortal de la medicina Ai Yang? Su excepcional conocimiento de la medicina, hasta el punto de que no había hierba medicinal que no conociera, se pensaba que era simplemente porque su abuelo era un herbolario que había vivido en las montañas durante mucho tiempo. Pero ahora que lo pensaba, entre los de afuera, había pocos que conocieran las hierbas medicinales tan bien como su abuelo. Suspiró. Solo había pensando en encontrar a su enemigo, no en aprender más sobre su abuelo mismo. También era porque nunca había visto a nadie que conociera el nombre Munno. Al ver a Ma Yeongun sin palabras después de conocer la verdad desconocida, Yeonchang hizo un clic de lengua en su interior. Munno. Durante mucho tiempo habían buscado el paradero del inmortal de la medicina Ai Yang. Pero encontrarse inesperadamente con alguien que conocía el paradero del inmortal de la medicina Ai Yang en esta situación era realmente irónico. Qué lástima. Si no fuera por esta situación, habría sido un gran logro. Pero ahora, todo esto no tenía sentido. Inmortal de la medicina Ai Yang. La conversación que tuvo con el rey Benino Ubexa pasó por la mente de Ma Yeongun. Entonces realmente no sabes quién es esa hoja fantasma. Así es, lo que aprendí al pelear con él es que había sido gravemente herido por alguien llamado inmortal de la medicina Ai Yang, conocido como el mejor herbolario de la era. Es todo lo que sabes. Al principio, no lo creí, hasta ahora. Nadie sabía que el inmortal de la medicina Ai Yang había aprendido artes marciales. Después de todo, era un herbolario. Bueno, podría haberlo escondido. Sí, eso podría ser el caso. Pero una cosa es cierta, si el inmortal de la medicina Ai Yang es realmente quien hirió gravemente a la hoja fantasma, sus artes venenosas superan con creces las mías. Recordando esto, Ma Yeongun organizó sus pensamientos paso a paso. Parecía que realmente no sabía mucho sobre su abuelo hasta ahora. Y aún así, se había aferrado obstinadamente a una sola marca, pensando solo en la venganza, lo cual parecía bastante tonto. Fama a artes marciales. ¿Por qué había ocultado su abuelo todas estas cosas? El abuelo que conocía era una persona que estaba desvinculada de tales cosas. Pero había alguna razón por la que tuvo que ocultarlo incluso de él. No, era muy probable que hubiera ocultado todos estos hechos porque sabía que esto sucedería. Es extraño. Pero si su abuelo era de hecho el inmortal de la medicina Ai Yang, había algo que no cuadraba. El maestro Bexa dijo claramente que la espada fantasma fue derrotada por el inmortal de la medicina Ai Yang.
Eso significaba que las habilidades marciales de su abuelo eran más fuertes que incluso una de las 8 estrellas, conocidas como las mejores en el mundo de las artes marciales actual. ¿Podría un abuelo así ser fácilmente asesinado por la espada fantasma? Por supuesto, esto no era completamente imposible, porque la espada fantasma podría haber avanzado en sus artes marciales entrenando incansablemente durante 17 años, superando a su abuelo. Esta también es una posibilidad. Aunque había vivido con él durante 17 años, nunca había visto a su abuelo cultivando artes marciales. Por supuesto, para un maestro que había alcanzado un alto nivel, la meditación o la cultivación mental podrían ser más efectivas, pero tampoco lo había visto haciendo eso mucho. Si un lado estaba entrenando y el otro se mantenía igual o retrocedía, era posible. Sin embargo, había una cosa más que confirmar aquí. El hecho de que dejó una cicatriz en mi abuelo significa que es seguro que Ghost Blade y mi abuelo pelearon, pero este tipo claramente dijo que Ghost Blade no deja marcas en aquellos que mata. Varias especulaciones se hicieron posibles a partir de aquí. Una era que este tipo estaba mintiendo, y Ghost Blade mató a su abuelo y dejó la cicatriz. Sin embargo, no tenía sentido dejar una marca en una persona muerta porque se convertiría en una pista. Así que probablemente no fue el caso. Otra especulación era que su abuelo era viejo, por lo que perdió la vida después de agotar su energía luchando contra Ghost Blade. Pero, ¿podría un maestro del nivel de Ghost Blade cometer tal error? Esto también era algo poco probable. Entonces, un tercero apareció y mató a mi abuelo que había sido debilitado por pelear contra Ghost Blade. Aprieta. El puño de Maat Yeongun se apretó. Era la posibilidad más probable. De esa manera, tenía sentido que la huella dejada por Ghost Blade permaneciera en su abuelo incluso en la muerte. Una vez que su mente estuvo organizada hasta este punto, Maat Yeongun miró a Yeonchang y preguntó: ¿cuál es la relación entre tu organización y Moon No, el inmortal de la medicina, Yang? ¿Qué significa eso? Deja de hacerte el tonto, ¿sabes el verdadero nombre del inmortal de la medicina, Yang, que no es conocido por el público, y el inmortal de la medicina, Yang murió a manos de Ghost Blade? ¿Qué? Dije que el inmortal de la medicina, Yang murió a manos de Ghost Blade. Eso es imposible. ¿Qué es imposible? La marca de tu organización dejada por Ghost Blade estaba allí. Al escuchar estas palabras, Yeonchang frunció el ceño y dijo: ¿no te lo dije? ¿Por qué dejaría Ghost Blade tal marca? Además, el inmortal de la medicina, Yang es alguien que la organización debe capturar con vida. De repente, Yeonchang cerró la boca. Tenía la intención de dar la información que el tipo quería, pero minimizar la información relacionada con la organización tanto como fuera posible. Pero se había expresado mal. Capturarlo vivo. Así que había un tercero después de todo. ¿Qué? Yeonchang cuestionó las incomprensibles palabras de Maat Yeongun. ¿Qué quería decir con que había un tercero? Ante la confusión de Yeonchang, Maat Yeongun dijo: no importa eso, porque intentas capturar al inmortal de la medicina, Yang vivo. Ante esa pregunta, Yeonchang respondió de inmediato sin siquiera pensar: no lo sé. No hay nada bueno en no responder. Yo, realmente no sé, solo me dijeron que debemos asegurar su puradero. ¿Sabes qué? ¿Qué? Crack. Ah. Con el sonido de una clavícula rompiéndose, Yeonchang gritó. No importaba qué parte fuera, siempre dolía cuando un hueso se rompía, pero no sabía que la clavícula podía doler tanto. Al sufriente Yeonchang, Maat Yeongun susurró al oído: ahora puedo saber si estás ocultando algo o no. No querría hacerte decir por favor, mátame 10 veces. Sin respuesta, ¿debería romperte la clavícula izquierda esta vez? No, eso no sería suficiente. Sería bueno hacerla añicos. Comencemos con el lado derecho. Para. Esa no es la respuesta que quiero. Crack. Ah. Yo escuché que el inmortal de la medicina, Yang está escondiendo algo importante. Al final, las palabras salieron de la boca de Yeonchang. ¿Algo? ¿Qué es? Realmente no sé eso, solo sé que engañó a esa persona y se escapó con ello, nada más. Se escapó con ello. Era algo importante para esta organización. Pero había algo importante que su abuelo pudiera haber escondido. Recordó todo lo que había en la casa, pero no había nada particularmente importante. Realmente no sabes. Es cierto, por favor, créeme. Yeonchang suplicó sinceramente. Que no es creíble. Siento que podría sacártelo. Los dedos de Maat Yeongun, que estaban hurgando en su carne, estaban a punto de moverse hacia un lado. Asustado por esto, Yeonchang dijo apresuradamente: yo solo soy un ejecutivo de nivel medio en la segunda división, pero Ghost Blade, un ejecutivo de alto nivel en la primera división, podría saber. Primera división. Por un momento, la expresión de Yeonchang se endureció y distorsionó. Habiendo revelado incluso la jerarquía organizacional, Yeonchang ahora realmente se dio por vencido. Dado que había revelado tanto, no tenía sentido intentar retener más información. A él, Maat Yeongun le preguntó: ¿es la primera división el rango más alto en su organización? Sí. La estructura organizativa es primera división, segunda división, tercera división PASIC, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas divisiones hay? Hay un total de 5 divisiones. Si él era un ejecutivo de nivel medio en la segunda división de 5, era una posición alta. Después de todo, era poco probable que alguien con este nivel de artes marciales ocupase una posición baja.
Pero si incluso él tenía información tan limitada, esta organización definitivamente operaba como una estructura celular. Si eres un ejecutivo de nivel medio en la segunda división, eso es bastante alto, la información está restringida hasta ese punto. Ser un ejecutivo de nivel medio no es nada especial. Ya veo, entonces, los ejecutivos de alto nivel en la primera división saben muchas cosas. Definitivamente saben más que yo. Al final, me estás diciendo que pregunte a un ejecutivo de alto nivel. Está bien, entonces, ¿dónde puedo encontrar a ese ejecutivo de alto nivel llamado Ghostblade? Te agradecería si pudieras decirme su identidad. Realmente no sé eso. ¿Crees que alguien como yo en la segunda división sabría la identidad revelada o la ubicación de un ejecutivo de alto nivel en la primera división? No entiendo. Entonces, ¿a quién reportas respecto a tus misiones? Ante esa pregunta, Yeon Chang se quedó momentáneamente sin palabras. Parecía que había hecho la pregunta correcta. No importaba cuán estructurada fuera la célula, tenía que haber alguien a quien reportar y una conexión para operar. No tenía sentido decir que no había ninguno. Dime a quién reportas. Es a la persona que mencionaste antes como esa persona. Eso es absurdo. ¿Cómo podría alguien como yo reportar directamente a esa persona? Esa persona es un ser noble que ni siquiera nosotros en la segunda división podemos conocer. Un ser noble. Inclinando la cabeza, Ma Yeong-gun preguntó. ¿Cuál es la identidad de ese ser noble? No, si ni siquiera conoces a Ghostblade, que está directamente por encima de ti, probablemente no sabrás esto. Entonces, ¿cómo te refieres a ese ser que llamas esa persona? No lo llamas simplemente esa persona, ¿verdad? Eso es. Yeon Chang dudó por un momento. Ya le había contado prácticamente todo a este tipo. Incluso si le decía cómo se referían a esa persona, no era como si este tipo pudiera encontrar a esa persona. Al ver a Yeon Chang dudar, Ma Yeong-gun dijo: si estás pensando en poner a prueba mi paciencia. Yo iba a decírtelo, a esa persona la llamamos así, no sé exactamente por qué lo llamamos así, pero el tercero. Fue en ese mismo momento. Antes de que pudiera terminar de hablar, los vasos sanguíneos en su cuello y cara se hincharon. Al darse cuenta de que algo estaba mal, Ma Yeong-gun se agarró la cabeza y la cara para calmar los vasos sanguíneos hinchados. Sin embargo, ¿qué? Intentó controlar la energía, pero algo era extraño. Era diferente de la habitual situación de energía fluyendo hacia atrás o vasos sanguíneos descontrolados debido a una hinchazón repentina. Esto era Slashy. En un instante, la cabeza de Yeon Chang explotó. No había tiempo para hacer nada. Como resultado, las manos, la cara e incluso la ropa de Ma Yeong-gun estaban cubiertas de sangre. Zat. Plap. Los ojos de Ma Yeong-gun se agudizaron mientras apartaba el cuerpo del muerto Yeon Chang. El hecho de que muriera mientras intentaba decir algo significaba que había sido sometido a un tabú. Pero este no era un tabú causado por artes marciales. La energía desagradable y ominosa que surgía del cadáver del muerto Yeon Chang no era otra cosa que el poder de la maldición que contenía una técnica de maldición. La implicación de esto era simple. Un tabú por brujería. Capítulo 263. Capítulo 263 Pista 3. Un tabú por brujería. Ma Yeong-gun estaba convencido al mirar el cadáver del muerto Yeon Chang. Un poder de maldición desagradable y ominoso estaba escapando del cuerpo. Chisporroteo, chisporroteo. Por supuesto, pocos podían ver esto. A menos que hubieran despertado el ojo fantasma como Ma Yeong-gun. Este nivel de poder de maldición es el primero. Aunque debilitado y exhausto debido a su tortura, poder imprimir una maldición en la mente de un maestro que había cruzado el umbral e imponer un tabú, el poder de la maldición era inimaginable. Los Edivinos se dividían en 6 grados: divino, sol, luna, técnica, profundo y transmitir. Ma Yeong-gun había experimentado a In-Seok-ei, el maestro del pabellón de asesinato primal, y a J. Cheon de los 3 ojos. Ambos habían recibido el título más alto de adivino de nivel sol. 2 veces, no, 3 veces. También poseían un tremendo poder de maldición. Pero solo a partir de los rastros remanentes, podía estimar que el poder de la maldición de quien había impuesto este tabú de maldición era varias veces mayor. Un adivino de nivel divino. Adivino de nivel divino. Era un título otorgado solo a 6 entre los Edivinos. Se les llamaba los 6 Edivinos de nivel divino. Quienes habían recibido el título de adivino de nivel divino habían alcanzado la cúspide de la hechicería, e incluso había historias de que su poder de maldición y técnicas habían llegado al reino de la semi-inmortalidad. Quizás quien había colocado el tabú de maldición sobre el muerto Yeon Chang era uno de los 6 Adivinos de nivel divino. Un adivino de nivel divino. Si alguien que realmente había alcanzado el nivel de un adivino de nivel divino estaba estrechamente involucrado con esta organización, podría volverse aún más difícil llevar a cabo su venganza. Ma Yeong-gun miró el cadáver con una mirada molesta. A medida que se acercaba a la verdad para vengar a su abuelo, obstáculos inesperados seguían surgiendo. De todos modos, aunque había muchas partes ambiguas, había obtenido mucha información a diferencia de antes. El punto clave permanecía sin cambios: era Ghostblade. Aun si un tercero lo hubiera matado, según Yeon Chang. Él era un ejecutivo de alto nivel en la primera división de la organización con la marca. Al contactarlo, podría acercarse a la verdadera verdad sobre la muerte de su abuelo. Sweep. Ma Yeong-gun se levantó y se acercó a alguien. Era el comisionado militar asociado Sang Ik-seo de la Guardia de Uniforme Bordado,
quien había perdido el conocimiento después de que se le golpearan los puntos de acupuntura. Acercándose a Sang Xeo, Maak Yeong-un. Tap tap tap. Liberó los puntos de acupuntura que había golpeado. Poco después, Sang Xeo recuperó inmediatamente la conciencia. Al recuperar la conciencia y ver al comandante de 100 hombres de la guardia de uniformes bordados, Yeon Chang, muerto con la cabeza explotada, Sang Xeo se sintió aterrorizado por dentro. Desde su perspectiva, al haberse despertado, solo podía verse como obra de Maak Yeong-un. Sintiendo que su vida estaba en peligro, Sang Xeo se postró completamente frente a Maak Yeong-un. Perdona mi vida, coma. Pero en el momento en que se postró, su abdomen sintió un dolor extremo. Confundido, miró instintivamente el área dolorida. Había una herida en su abdomen, aunque no sabía cuándo había aparecido. ¿Qué es esto? Si lo que sabía era correcto, el Geu de Beninu femenino estaba ubicado en esa área de su abdomen. Pero ¿por qué había una herida en ese lugar? Además, el área herida era extremadamente dolorosa. Sentía un dolor ardiente en sus órganos, como si algo los estuviera desgarrando, y era difícil soportarlo incluso si intentaba aguantarlo a la fuerza. En ese momento, Maak Yeong-un le agarró el cabello y le levantó la cabeza. Yang. Al ver el rostro de Maak Yeong-un, o más precisamente, el rostro del jefe Yunak-ho, el supervisor del depósito occidental, cubierto de sangre como si lo hubiera lavado, Sang Xeo no pudo hacer contacto visual debido a su desconcierto. Sin embargo, Maak Yeong-un sonrió y dijo: te quité el Kaman Geu de tu abdomen y te di otro regalo, pero no estoy seguro de si te gustará. ¿Otro regalo? ¿Qué quieres decir? Te di un Beninu que podría reemplazarlo. Beninu. Al escuchar esas palabras, la expresión de Sang Xeo se endureció. Mientras removía el Kaman Geu, el Beninu penetró en tus órganos, así que para ahora, debería haberse esparcido por toda tu víscera. Maak Yeong-un sonrió y susurró en su oído: ¿cómo está? ¿Sientes que tu estómago está ardiendo? No se podía negar, ya que el dolor ardiente en su abdomen se intensificaba. Necesito expulsar el Beninu rápidamente. Asustado, Sang Xeo intentó reunir su energía verdadera para expulsar el Beninu de su cuerpo. Pero no pudo hacerlo. Como dijo Maak Yeong-un, dado que se había desmayado después de que le golpearon los puntos de acupuntura, el Beninu ya se había propagado por toda su víscera. Debido a eso, era difícil incluso reunir su energía verdadera. Más bien, cuando intentó circular su energía. El dolor se intensificó varias veces, haciendo que se le llenaran los ojos de lágrimas. El Beninu se había propagado no solo a sus vísceras, sino también a sus vasos sanguíneos. Incapaz de soportar este dolor, el comisionado militar asociado Sang Xeo suplicó a Maak Yeong-un como si estuviera rogando: por favor, perdona mi vida, por favor. Perdonar tu vida, eso depende de cómo respondas. ¿Qué quieres decir con cómo respondo? ¿Cómo llegaste a conocer a esa persona de allí? Maak Yeong-un señaló con la barbilla el cadáver de Yeong Chang, que había muerto con la cabeza explotada. Ante esta pregunta, Sang Xeo, con una fuerte voluntad de vivir, respondió apresuradamente: esa persona se acercó a nosotros primero y ofreció ayudarnos. ¿Ayudar con qué? Eso es. Parece que no tienes mucho deseo de vivir, entonces te dejaré así. No, no es eso, dijo que ayudaría a nuestra facción. ¿Qué facción es esa? La facción liderada por su excelencia. El gran preceptor Han Yun. ¿Han Yun? En el Palacio Imperial, había 4 figuras poderosas que controlaban el país. Estaba el príncipe Yeongjin, el hermano menor de Sumeist del emperador, y el príncipe Chong, el segundo hijo del emperador, quien era el candidato más probable al trono. Luego estaba la consorte Seo, la madre del actual príncipe heredero. Por último, estaba el gran preceptor Han Yun, quien ocupaba los cargos de uno de los 3 duques y el almirante de la Comisión Militar Central. El comisionado militar asociado Sang Xeo de la Guardia de Uniforme Bordado pertenecía a este Han Yun. Interesante. ¿Qué es? Está lleno de personas de las 4 facciones, todas entrelazadas y desesperadas por devorarse unas a otras. No hay una sola persona leal al emperador que realmente gobierna el país. Al escuchar esas palabras, la expresión de Sang Xeo se distorsionó sutilmente. ¿Era porque sentía un poco de vergüenza? Por supuesto que no. Si se hubiera sentido avergonzado por tales palabras, no se habría unido a Han Yun en primer lugar. En lugar de un emperador viejo y enfermo que se entrega a las mujeres, si no perteneces a una de las 4 facciones, no puedes sobrevivir en el palacio. ¿Qué esperas que haga? Esos eran los verdaderos pensamientos de Sang Xeo. Sin embargo, en una situación donde podría morir por el veneno en su estómago, no podía revelar sus verdaderos sentimientos. Sang Xeo, sin preocuparse por ser servil, se arrodilló en el suelo y suplicó a Maak Yeong-un: por favor, perdona mi vida, haré cualquier cosa. Creía que estar vivo, incluso en un montón de excremento de perro, era definitivamente mejor que estar muerto. Así que no le importaba su orgullo. Al verlo así, Maak Yeong-un resopló y dijo: no se habría acercado a ti para ayudar sin ninguna compensación. ¿Qué condición te ofreció? Eso es, no te servirá de nada retrasarlo así, si el veneno se propaga más. Será inútil incluso si quieres vivir. Él nos pidió que encontráramos y capturáramos a los remanentes de la Orden de la Fe del Fuego y le diéramos el derecho de disponer de ellos. Los ojos de Maak Yeong-un parpadearon con sorpresa ante sus palabras urgentes. ¿El derecho a disponer de los creyentes de la Orden de la Fe del Fuego?
Solo se había centrado en su abuelo y no había mostrado interés en lo que estaban haciendo. Pero de repente, al ser informado de que habían pedido el derecho a disponer de los creyentes de la Orden de la Fe del Fuego, surgieron preguntas. ¿Por qué la Orden de la Fe del Fuego? ¿Tenía su organización un lense contra la Orden de la Fe del Fuego? De lo contrario, no habría razón para movilizar el poder militar del Palacio Imperial, que abarcaba toda la llanura central, para capturar a los creyentes de la Orden de la Fe del Fuego. No, en primer lugar, la Orden de la Fe del Fuego no solo fue rechazada por el Palacio Imperial, sino también por las sectas taoísta y budista, e incluso los artistas marciales habían contribuido a su persecución. Así que Ma Yeong-un cambió su forma de pensar. El derecho a disponer no significa necesariamente eliminarlos. Podría ser porque tenían alguna conexión cercana con ellos o querían algo de ellos. Así que Ma Yeong-un le preguntó: si recibiste el derecho a disponer, ¿qué hiciste con ellos? Los mataste. Usamos varios métodos para sacarlos de la prisión y llevarlos. Llevarlos, sí. La especulación de su cambio de pensamiento era correcta. A juzgar por el hecho de que no los mataron sino que se los llevaron, era seguro que la organización con la marca tenía alguna conexión o propósito con la Orden de la Fe de Fuego, como era de esperar. Pero si usaron varios métodos para sacar a los creyentes de la Orden de la Fe del Fuego, ¿significa eso que había una forma natural de sacarlos de la prisión subterránea? Eso es bueno. Entonces, puedes sacar a alguien de la prisión en cualquier momento, ¿verdad? No es tan fácil sacarlos a mi antojo, requiere algunos arreglos previos, y aunque sea una prisión regular, una vez que están encarcelados en la prisión subterránea, no se pueden sacar. Al escuchar estas palabras, Ma Yeong-un hizo clic con la lengua como si estuviera decepcionado. Si hubiera sido posible, había pensado en usar a esta persona para sacarlo sin necesidad de entrar él mismo, pero parecía difícil. Sin embargo, dado que esta persona era un comisionado militar asociado, no tendría la autoridad necesaria. Tenía que completar con éxito la misión secreta dada por el líder de la sociedad para robar el orbe del espíritu del fuego sagrado para poder contactarlo y obtener pistas sobre la hoja fantasma. Pero dado que la guardia de uniformes bordados gestiona la prisión subterránea, no sería posible si ideamos una forma. Los prisioneros confinados en la prisión subterránea son objetivos de gestión especial por traición a la patria, así que a menos que el emperador, los 3 duques, el ministro de Justicia y otros den su aprobación, es imposible liberarlos o indultarlos. ¿Cuáles eran las posibilidades de que el emperador, los 3 duques, los funcionarios encargados de ejecutar y gestionar la ley penal, y todos ellos llegaran a un consenso? No era una exageración decir que una vez encarcelado en la prisión subterránea, uno nunca podría salir hasta que se completara su condena o hasta la muerte. Como era de esperar del Palacio Imperial, los procedimientos no solo eran complicados, sino también enrevesados. Sin opción. Al final, para robar el orbe del espíritu del fuego sagrado de la Orden de la Fe del Fuego, parecía que no tenía más remedio que entrar directamente en la prisión subterránea. Lo mismo ocurría con la organización con la marca. En ese momento, los ojos de Ma Yeong-un se entrecerraron. Pensándolo bien, ¿quién le había ordenado robar el orbe del espíritu del fuego sagrado de la Orden de la Fe del Fuego, encarcelado en la prisión subterránea del Palacio Imperial? Era el líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra. Pero Ghost Lade definitivamente tenía alguna conexión con el líder de la secta. Recordando esto, Ma Yeong-un de repente tuvo una especulación. Podría ser que el líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra también esté estrechamente relacionado o incluso sea miembro de esta organización. De lo contrario, sería demasiada coincidencia. La prisión subterránea tenía procedimientos complicados, por lo que ni siquiera un comisionado militar asociado de alto rango o de la guardia de uniforme bordado podría sacar a alguien de allí de ninguna manera. Pero fueron enviados a arriesgarse y robar el orbe del espíritu del fuego sagrado de un lugar así. Todo encajaba casi demasiado perfectamente. Ma Yeong-un miró intensamente al comisionado militar asociado Sang Dixeo, quien estaba postrado y observando su reacción. Había una manera de comprobar cuán precisa era su especulación. Así que Ma Yeong-un le preguntó: ¿entonces esa organización ha renunciado a sacar al creyente de la Orden de la Fe del Fuego encarcelado en la prisión subterránea? Ante esa pregunta, el comisionado militar asociado Sang Dixeo frunció el ceño. ¿Cómo supiste que hay un creyente de la Orden de la Fe del Fuego en la prisión subterránea? Solo responde la pregunta. No estoy seguro si han renunciado. Tu respuesta es ambigua. Yo no estoy tratando de engañarte, esa persona parece haber intentado entrar y hacerlo él mismo varias veces, pero como el creyente está encarcelado en la prisión del infierno eterno, creo que ha renunciado a sacarlo. ¿Prisión del infierno eterno? ¿Qué es eso? Preguntó porque era la primera vez que oía hablar de ello. La prisión del infierno eterno es la prisión ubicada en el nivel más bajo de la prisión subterránea. El nivel más bajo. Sí, es donde confinan a los prisioneros considerados los peores de los peores. Lo peor de lo peor, si usaron el término eterno, 1, la seguridad debe ser extremadamente estricta para hacer absolutamente imposible escapar. En realidad, hubo una persona que escapó de allí desde que se construyó la prisión subterránea, así que escuché que la prisión del infierno eterno fue creada como una versión reforzada basada en ese incidente. Desde que se construyó, nadie que haya sido encarcelado allí ha escapado. Si la seguridad es tan estricta que ni siquiera un maestro que ha cruzado el umbral puede sacar a alguien fácilmente, ¿qué tan rigurosa es? Parecía que sería aún más difícil que entrar en la prisión. Chasqueando la lengua interiormente, Ma Yeong-un cambió su pregunta.
Si han renunciado. Supongo que simplemente dejaron a ese creyente de la Orden de la Fe del Fuego solo hasta que pudieran encontrar una manera. No, ese no es el caso. Más que sacarlos, Yeon-chan parecía estar tratando de averiguar algo del creyente de la Orden de la Fe del Fuego a través de la interrogación, como si fuera urgente por alguna razón. Tratar de averiguar algo. Sí. ¿Qué es? De hecho, Sang Seo no debería haber podido responder a esta pregunta. Sin embargo, aunque se habían unido por necesidad mutua, tampoco podía confiar plenamente en Yeon-chan, así que lo había estado monitoreando en secreto. Pero como era un maestro tan excepcional, no pudo averiguar mucho, y solo había aprendido el nombre de lo que intentaba descubrir de ese creyente de la Orden de la Fe del Fuego encarcelado en la prisión subterránea. No estoy seguro exactamente para qué se usa, pero parecía que estaba tratando de averiguar dónde se encuentra algo llamado el Orbe del Tesoro. 2. Orbe del Tesoro. ¿No sabes qué es eso? No sé exactamente, pero hay una cosa que especulo. Especulación. Sí. Creo que podría estar relacionado con la grave razón por la cual ese creyente de la Orden de la Fe del Fuego fue el único encarcelado en la prisión del infierno eterno, a diferencia de los otros creyentes. Razón grave. Era porque el maestro espiritual del fuego sagrado ocupaba una posición alta y era un ítem importante para la Orden de la Fe del Fuego. ¿O había otra razón? ¿Qué es? Confundido, Sang Seo dijo con una voz significativa. Escuché que los creyentes de la Orden de la Fe del Fuego podían prever el futuro al recibir revelaciones de algo llamado el fuego sagrado o algo así. Capítulo 264. Capítulo 264 pista 4. Escuché que los creyentes de la Orden de la Fe del Fuego podían prever el futuro al recibir revelaciones de algo llamado el fuego sagrado o algo así. Al escuchar esas palabras, Mak Yeong-gun levantó una ceja y inclinó la cabeza. Prever el futuro. En respuesta a la pregunta de Mak Yeong-gun, el comisionado militar asociado Sang Seo respondió. Sí. No sé si es verdad o no, pero hubo bastante conversación al respecto entre los superiores, suficiente para hacer un alboroto. Prever. Prever el futuro. ¿Era realmente posible algo así? Más allá de ser interesante o fascinante, Mak Yeong-gun creía que era completamente imposible. En primer lugar, si realmente fuera posible, no había forma de que los creyentes de la Orden de la Fe del Fuego no pudieran haber evitado ser perseguidos y terminar así. Sin embargo, si asumimos que es posible, sería una habilidad que todos codiciarían. Poder saber lo que sucederá en el futuro era una habilidad tremenda. Significaba tener la ventaja de poder prepararse para eventos futuros. Se está volviendo confuso. Se volvió ambiguo si el líder de la sociedad estaba apuntando al orbe del espíritu sagrado del fuego porque estaba en connivencia con la organización marcada, o por esta habilidad de previsión. Porque si era la habilidad de previsión, sería una habilidad rara que cualquiera codiciaría. Sin embargo, hay algo que señalar aquí. Pero no dijiste que esta persona podía prever el futuro. Sí. Eso suena como si ese creyente no pudiera preverlo ahora. Al escuchar las palabras de Mak Yeong-gun, Sang Seo hizo un clic de lengua en su interior. No se perdió ni el más mínimo detalle. Estoy equivocado. Tienes razón, no sé si ese creyente pudo hacerlo antes y perdió la habilidad, o si el creyente no pudo hacerlo desde el principio y solo estaba mintiendo, pero actualmente, esa persona no puede prever el futuro. ¿Cómo sabes eso? Al principio, pensamos que el creyente podría estar engañándonos con mentiras, así que los probamos varias veces. Por ejemplo, presentamos una taza con veneno y una sin veneno y le pedimos al creyente que las distinguiera, y aun con pruebas que podrían poner en peligro su vida, el creyente realmente no pudo prever nada. Resultó ser un acto sin sentido. Sí. Sin embargo, gracias a eso, los superiores que habían juzgado que el creyente de la Orden de la Fe del Fuego no tenía nada especial perdieron interés. No, casi desapareció. Pero mantener a esa persona encarcelada es solo por si acaso. Creo que probablemente ese sea el caso. Sí, por una pequeña posibilidad, encuentran esa esfera del tesoro que el creyente de la Orden de la Fe del Fuego está tratando de ocultar desesperadamente. Podría volverse posible prever Pac. En ese momento, el comisionado militar asociado Sang Seo se detuvo a mitad de la frase, se agarró el abdomen y gimió. Su rostro estaba pálido y tenía un tinte purpúreo, lo que indicaba que su condición no era buena. Era un síntoma del veneno que se estaba extendiendo más allá de sus vísceras a todo su cuerpo. Parecía que no podía soportarlo por más tiempo. Quizás debido a esa influencia. El comisionado militar asociado Sang Seo vomitó sangre negra junto con sus arqueidas. Un jede se elevó de la sangre negra que caía al suelo. Yo voy a morir, por favor, salva. Sang Seo, que había vomitado sangre, miró a Mak Yeong-gun con ojos suplicantes mientras se arrastraba por el suelo. Mak Yeong-gun, que lo miraba desde arriba con una mirada seca, sacudió la cabeza y luego hizo un corte en su dedo, abriendo la mandíbula de Sang Seo. Cómetelo. Goteo goteo. La sangre de Mak Yeong-gun entró en la boca de Sang Seo. Aunque estaba confundido por ser repentinamente instruido a beber sangre, Sang Seo, con un fuerte deseo de vivir, la tragó por la garganta como se le indicó. Entonces, el dolor que sentía como si estuviera quemando sus vísceras y todo su cuerpo comenzó a disminuir. Estarás bien por un tiempo. Por un tiempo. Si no haces esto periódicamente, tendrás convulsiones como ahora y tu respiración se detendrá. Hablando estrictamente, esto no era desintoxicación.
Era el principio de suprimir el veneno con veneno basado en el principio de combatir el veneno con veneno. Ante las palabras de Mak Yeong-gun, la expresión del comisionado militar asociado Sang Gikseo se endureció. No ibas a desintoxicarme. Nunca dije eso. ¿Qué quieres decir? Aprieta. Ah. Mak Yeong-gun agarró las mejillas del comisionado militar asociado Sang Gikseo con su mano y sonrió, diciendo: hay una clara diferencia entre decir que te salvaré la vida y eso. Esto. Nunca tuvo la intención de desintoxicarlo desde el principio. Mak Yeong-gun susurró al oído del desconcertado Sang Gikseo, quien se dio cuenta de que había sido engañado. Dado que has intentado controlar a alguien con veneno, ser controlado a la inversa no sería tan malo. En esas palabras, el comandante de 1000 hombres Ma Rae-on de la guardia de uniforms bordados apareció en la mente de Sang Gikseo. Sang Gikseo había utilizado a Ma Rae-on con el veneno UGU, pero ahora, estaba a punto de ser controlado por esta persona, adicto al veneno. Esta fue literalmente la consecuencia de las acciones de uno. Mak Yeong-gun, que se movía en secreto después de terminar su negocio, estaba perdido en sus pensamientos. Aunque había obtenido mucha más información que antes, muchas cosas seguían siendo ambiguas. Especialmente porque muchas partes que no conocía sobre la muerte de su abuelo habían sido reveladas, se estaba volviendo cada vez más curioso. ¿Qué tipo de relación tenía mi abuelo con ellos? ¿Por qué había sido el abuelo el objetivo de la organización con la marca? ¿Y quién realmente mató a su abuelo? La figura clave que podría resolver todas estas preguntas no era otra que Ghost Blade. Ghost Blade. Coincidentemente, todo estaba llevándolo a él. Para contactarlo, la tarea urgente era contactar al líder de la sociedad. Otra coincidencia aquí era el orbe del espíritu del fuego sagrado. Eso se debía a que, al igual que su abuelo, la organización con la marca estaba apuntando a este orbe del espíritu del fuego sagrado. No, para ser precisos, parecían querer la habilidad del orbe del espíritu del fuego sagrado. Habilidad de previsión. Aún no lo creía, pero si fuera posible, sería una habilidad rara que todos querrían, no solo la organización con la marca. El orbe del espíritu del fuego sagrado, que poseía esta habilidad, también podría ser una pista para resolver parte del misterio. Al menos, independientemente de la verdad de esa habilidad, la persona misma sabría claramente por qué la organización con la marca lo estaba apuntando. Si descubrimos esa razón, será útil. El líder de la secta. La organización con la marca, la Orden de la Fe del Fuego. Todos ellos estaban apuntando al orbe del espíritu del fuego sagrado. Si aseguraba la ubicación de esta persona antes que ellos, podría usarlo como palanca para obtener todo lo que quería. También podría averiguar su relación oculta. Oficina de selección del sexto guardián de uniforme bordado. El enmascarado comandante de 1000 hombres de la guardia de uniforme bordado, Ma Rae-on, estaba caminando de un lado a otro en la oficina con una mirada ansiosa. ¿Qué demonios estaba haciendo Mak Yeong-gun? Se había ido diciendo que hablaría, pero lo que estaba haciendo era cuestionable. Debería haberlo seguido. Si las cosas salían mal, él sería quien perdería la vida debido al veneno UGU. No sabía que confiar su vida a otra persona lo haría sentir tan ansioso. Pero si lo pensaba, si se hubiera movido con Mak Yeong-gun y lo atrapaban, podría haber salido mal y él habría sido el que hubiera sido atrapado en su lugar. De cualquier manera, no había nada que pudiera hacer. Mientras Ma Rae-on daba vueltas ansiosamente alrededor de la mesa de invitados, sus ojos con la técnica del ojo de pared temblaban. Palpitación. Un dolor intenso y repentino se sintió en su abdomen. Esto no era solo un dolor simple. Asustado por el intenso dolor como si algo estuviera roído su abdomen, Ma Rae-on se agarró el estómago y se arrodilló en una rodilla. Zat. Ah. Junto con el dolor transmitido a su Danjeon, incluso sintió sus intestinos retorciéndose. Ma Rae-on creyó instintivamente que esto se debía al veneno UGU. Pasó algo mal. De lo contrario, no habría forma de que sintiera este tipo de dolor. Había sido un error confiar en Mak Yeong-gun. Ma Rae-on apretó los dientes. Si ese tipo hubiera fallado y el comisionado militar asociado Sang Gikseo hubiera activado el veneno UGU, él estaba tan muerto como un muerto. Si iba a morir de todos modos, tenía que hacer todo lo posible. El dolor era tan severo que quería acurrucarse y rodar mientras se agarraba el estómago, pero Ma Rae-on lo soportó con una paciencia sobrehumana y se sentó en posición de Loutou. Intentemos expulsar el veneno UGU con energía verdadera. Esa era la única cosa que podía hacer en este momento. Afortunadamente, a diferencia de la amenaza que había escuchado del comisionado militar asociado Sang Gikseo, el veneno UGU estaba rampante sin tocar su Danjeon, así que parecía que podía extraer su energía verdadera. Ma Rae-on extrajo su energía verdadera y la envió a donde el veneno UGU estaba rampante. Movió su energía de la manera más delicada posible para controlar el veneno UGU, pero... Palpitación. En el momento en que envió su energía cerca de él, el veneno UGU se volvió aún más violento y lesionó sus órganos internos. Sería doloroso solo estar herido, pero el veneno UGU era literalmente un veneno. En el momento en que el veneno UGU mordió, un veneno mortal se extendió por sus órganos. Ma Rae-on, que había intentado soportarlo con una paciencia sobrehumana, finalmente rompió su posición de piernas cruzadas y se retorció de dolor. No estaba en condiciones de moverse delicadamente, y mucho menos de usar energía verdadera. Clatar. En medio de eso, su máscara se cayó, pero Ma Rae-on estaba en tanto dolor que ni siquiera se dio cuenta.
Sus ojos con la técnica del ojo de la muralla se volvieron hacia atrás, y se convulsionó por todo su cuerpo. Veinas moradas estaban surgiendo en su rostro, y su condición se deterioraba rápidamente. Es así como muero. Marrayeon, cuya conciencia se desvanecía gradualmente, sintió su propia muerte. A medida que se acercaba el momento final, todo pasó ante sus ojos como un montaje. Tu padre vino de un lugar muy lejano en el oeste con una misión. No lo resientas demasiado. Las últimas palabras que su madre había dicho sobre ese maldito hombre antes de su fallecimiento también vinieron a su mente. ¿Por qué esto venía a su mente de repente? Pensando que moriría sin haber logrado nada, todo se sentía inútil. La única consolación era que no había causado problemas a su mentor, Soyerin, el comandante de los 1000 hombres. Con pruebas como esta, ella, siendo astuta, podría atrapar al comisionado militar asociado Sanguixeo. Su conciencia se desvanecía gradualmente. Fue en ese momento. Sweep. Alguien colocó sus manos en el abdomen de Marrayeon y en el punto Baigui en la parte superior de su cabeza. Entonces algo surgió en su cuerpo. Los ojos de Marrayeon, que se habían estado cerrando, se abrieron de par en par. Los ojos de Marrayeon temblaron. La energía que fluía hacia su cuerpo era diferente de la energía interna que mostraba la habitual energía nutritiva. Esta no era la verdadera energía que conocía. Era como una oscuridad interminable que entraba, reminiscentemente de un abismo. Y dentro de esa oscuridad. ¡Boos! Había algo brutal hasta el punto de la desesperación. ¿Qué demonios es esto? Marrayeon fue atrapado por una extraña sensación ante esta energía brutal desconocida que nunca había experimentado antes. Debería haber rechazado esta energía peligrosa, pero en cambio, gradualmente se acostumbró a ella junto con una emoción. No, era más preciso decir que estaba siendo rápidamente erosionado. Chisporroteo. En algún momento, una neblina negra comenzó a fluir desde todo el cuerpo de Marrayeon. No era otra cosa que energía demoníaca. Capítulo 265. Capítulo 265. La cuarta oficina. 1. Ouhou. Una sorpresa destelló en los ojos de Maak Yeong-un. Era debido al fenómeno que ocurría con Marrayeon, el mestizo occidental y comandante de 1000 hombres de la guardia de uniforme bordado. La energía que fluía de su cuerpo entero no era otra cosa que energía demoníaca. Este era un fenómeno que ni siquiera Maak Yeong-un había anticipado. Se está asimilando con la energía demoníaca. Estaba ocurriendo un suceso muy raro. No, en primer lugar, nunca había infundido directamente energía demoníaca en alguien como energía verdadera. La energía demoníaca se formaba al reunir todas las energías yin derivadas de la energía de la muerte, que podría llamarse la energía de la muerte. Por lo tanto, pensó que sería un veneno para las personas comunes. Por ejemplo, esperaba que devorara la energía verdadera como lo haría la energía de la muerte. Sin embargo, superando esa expectativa, Marrayeon estaba aceptando su energía demoníaca e internalizándola como propia. No hay rechazo. Pensó que la energía nutritiva existente la expulsaría. Pero la energía verdadera de Marrayeon se estaba uniendo a la energía demoníaca, transformándose en una nueva forma de energía demoníaca. Aunque su pureza era inferior a la de Maak Yeong-un, sin duda era energía demoníaca. Esto se ha vuelto interesante. Simplemente había intentado enviar su energía demoníaca al rampante veneno Ugeu parasitario que había perdido su Geu de comando original y había tenido su Hechisou y comando basado en energía cortados, con el fin de imprimirlo. Pensó que la energía demoníaca era difícil de interferir para cualquier persona, ya que la energía de la muerte trascendía el reino de la conciencia en primer lugar. Pero había producido un resultado completamente diferente. ¿Fue esto una coincidencia? ¿O fue un fenómeno posible solo para el mestizo Marrayeon, no para una persona pura de las llanuras centrales? No podía decirlo. Por supuesto, podría consultar a alguien más tarde. Después de infundir más energía demoníaca en el punto Baigui y el abdomen de Marrayeon, Maak Yeong-un se detuvo. El rampante veneno Ugeu en su abdomen también había sido impreso con energía demoníaca y lo aceptó como su nuevo Geu de comando, su nuevo maestro, y la energía del veneno en su cuerpo había disminuido. En ese momento, Marrayeon, que había recuperado sus sentidos, habló. ¿Qué demonios es esto? Parecía tener una expresión extraña, incapaz de adaptarse a su energía cambiada. Eso era comprensible ya que la naturaleza de su verdadera energía se había cambiado. Además, había adquirido una energía extremadamente brutal y oscura. Quizás por eso lo sentía. Marrayeon miró a Maak Yeong-un con ojos temblorosos. Al experimentar la vasta y altamente pura energía demoníaca que emanaba de Maak Yeong-un, sintió un escalofrío y un sentido de asombro. ¿Qué? Marrayeon estaba confundido. No podía decir si esta era realmente su propia voluntad. Su mente lo negaba, pero sus instintos sentían un fuerte sentido de reverencia hacia Maak Yeong-un. Era similar a cómo las hormigas desarrollan instintivamente lealtad para servir a la reina hormiga. ¿Qué me has hecho? ¿Quién sabe? Solo intenté lidiar con el veneno Ugeu, pero te tomaste la libertad de internalizar mi energía demoníaca. Energía demoníaca. Mi energía es bastante diferente de la de las personas comunes. Ahora que la has internalizado, deberías poder sentirla, que es destructiva y brutal. Tiembla. Marrayeon miró sus propias manos.